a la segunda jornada de kinesiología junto a Diki Sochimi y Hospital Digital. ¿Ya? Hoy día nos van a acompañar dos exponentes, Oscar Vera y Daniel Arellano. Daniel Arellano expondrá sobre intervención kinesiológica, un EPC, y Oscar Vera en el rol del kinesiólogo en la debilidad adquirida en UCI. A continuación presentaremos a Oscar. Antes quiero recordarles que cualquier pregunta que tengan la pueden escribir, nosotros la vamos a leer y la vamos a presentar o exponer a los expositores. ¿Ok? A continuación vamos a escuchar al kinesiólogo Oscar Vera Rivera, coordinador de los kinesiólogos del OPC adulto del Hospital Metropolitano de Providencia, docente adjunto de la carrera de kinesiología de la Universidad Nacional Andrés Bello, candidato a magíster en salud pública, quien nos expondrá el tema rol del kinesiólogo en la debilidad adquirida en UCI. Te escuchamos, Oscar. Hola, buenas. Voy a activar la cámara acá. Recuerdo a cada uno de ustedes que pueden presentar sus preguntas, ya escribiéndolo en el chat de este grupo, y nosotros la vamos a estar revisando, y después la vamos a plantear a los expositores. Muchas gracias. Bueno, chicos, buenos días. Voy a presentar entonces el tema de movilización en UCI, que dice la evidencia desde una mirada kinesiológica. Tenemos que tener claro, primero, por qué vamos a movilizar a un paciente crítico. Siempre se genera el cuestionamiento, ¿no es cierto?, de tener claro desde el principio, desde la década del 90, que estaba planteado que el no movilizar a un paciente era como algo que era positivo, que mientras los pacientes se mantuvieran estáticos no iba a generar mayor problema. Si es que estaban invadidos completamente, eso también iba a llevar a que el movilizar fuera un problema. Luego empieza a cambiar el paradigma desde el 2000 en adelante, y empiezan a salir normas MinSal, que es trabajado, ¿no es cierto?, por el equipo de kinesiólogos liderado por Daniel Arellano en relación a las guías clínicas y las normas sobre el rol del kinesiólogo en una UCI, que luego de eso se empieza a desarrollar una actualización de esta guía del año 2012, en el cual indica que los kinesiólogos tienen que estar las 24 horas en una UCI, ya no son interconsultores, tienen que tener altas competencias técnicas en una UPC, y dentro de los roles ya no era tan solo la terapia ventilatoria, sino que también teníamos que agregar las competencias de la terapia neuromotora. Entonces, desde esa visión, desde las competencias neuromotoras, es donde nosotros ahora vamos a empezar a hacer una actualización un poco en esta presentación sobre qué elementos tenemos que considerar al momento de movilizar a un paciente y qué elementos tenemos que ir considerando en el transcurso del desarrollo en nuestro paciente. Entonces, principalmente, ¿por qué movilizamos? Porque siempre nos enfrentamos a este contexto, a esta situación en la cual vemos un paciente intensivo de UCI que está invadido completamente. Si le agregamos ahora el contexto de COVID, la mayoría de nuestros pacientes están en prono, entonces también eso genera una dificultad. Tenemos una máquina de hemofiltración o de diálisis, ¿no es cierto? Tenemos el ventilador, tenemos las bombas, las infusiones continuas, monitor, catéter de diálisis, catéter venoso central, el tubo traqueal, etc. Entonces todo esto va conllevando a factores de riesgo. Cuando tenemos claros los factores de riesgo, como profesionales de la salud, podemos identificar principalmente que tenemos uno, que es la ventilación mecánica, que tiene que ver con los días de ventilación mecánica, la sepsis, que está asociada, ¿no es cierto?, a la movilización de citoquinas plasmáticas principalmente, y por eso aquí aparece esta máquina de hemofiltración, los niveles de hiperglicemia que va a generar aumento en el metabolismo muscular, y que eso no es positivo para estos pacientes que ya tienen un catabolismo acelerado secundario a la sepsis. El uso de bloqueos neuromusculares y corticosteroides, que actualmente en nuestros pacientes COVID es muy, ¿no es cierto?, marcado el uso del bloqueo neuromuscular y también de algunos corticosteroides. Entonces, el hecho de la inmovilización de pacientes que ya hay estudios que comprueban que a las 16 horas post conexión a la ventilación mecánica invasiva se genera una debilidad en el músculo diafragma, un músculo, ¿no es cierto?, de fibras tipo 1, que es resistente a la fatiga, fibras rojas, con un metabolismo oxidativo, que ya eso empieza a verse debilitado
secundario al uso de la ventilación mecánica, que es presión positiva que estamos ingresando, y por ende la mecánica que estamos usando no es la óptima. Y el factor edad, que también se ve influenciado. En este contexto de los pacientes COVID tenemos todos estos factores que se van sumando, y principalmente la edad, asociado, ¿no es cierto?, a la sepsis que se genera como falla además de algún órgano, aparte del sistema respiratorio, también fallan otros órganos en estos pacientes. Todo esto conlleva debilidad adquirida en UCI, y posteriormente también son factores de riesgo, y uno de los principales es la inmovilización. Cuando tenemos pacientes politraumatizados, esos son los primeros pacientes que de repente podemos tener mucho tiempo y pueden presentar una debilidad adquirida en UCI muy marcada. Entonces la debilidad adquirida en UCI tenemos que entenderla desde el punto de vista de la disfunción en la unidad motora. ¿Y qué pasa en esta disfunción? Principalmente hay un daño a nivel del nervio periférico, de la unión neuromuscular y de la fibra musculoesquelética. Esto conlleva a una cascada en el cual nosotros podemos considerar el nivel de sepsis, la inflamación sistémica que se genera con una falla orgánica múltiple, que en los pacientes COVID ya se ha demostrado, con elementos del tiempo de prolongación en el bed rest, del tiempo en cama, que conlleva la inmovilización, sedación, el desuso, el trauma, en este caso los pacientes politraumatizados, la resistencia a la insulina que conlleva la hiperglicemia, y factores farmacológicos como el uso de corticosteroides y neurobloqueantes. En esto podemos llevar a esta cascada en el cual el proceso de la falla orgánica múltiple, con liberación de citoquinas, de factores de crecimiento tumorales, interleuquinas, etcétera, y de elementos del complemento, van a llevar a una debilidad adquirida asociado principalmente a un predominio de fibras tipo 2, que conocemos que la característica de las fibras tipo 2 son principalmente poco resistentes a la fatiga, y son fibras que también van a estar asociadas a un metabolismo más anaeróbico, ¿ya? Glicolítico. Va a haber uso, ¿no es cierto?, de miosina selectiva, en el cual también, al haber un aumento en la degradación proteica de estas proteínas del músculo, conlleva una disminución de la síntesis proteica, y por ende, por eso ocurre esta disfunción en la unidad motora a nivel del nervio periférico, de la unión neuromuscular y la fibra muscular esquelética. ¿Y qué pasa acá, no es cierto? Perdemos este control a nivel del músculo, de la unidad motora y de la funcional, y por ende llevamos, ¿no es cierto?, una atrofia muscular y a un cambio de fibras específicas, que son principalmente de este cambio de fibras de tipo 2, de tipo 1, perdón, a fibras tipo 2, en el cual también por sección transversal los niveles de mitocondrias se van a ver afectados, y por ende la respiración celular en el músculo se ve alterada, ¿ya? Y estos son los factores de riesgo que ya los nombramos anteriormente. Pero ¿cuál es la forma en que podemos diagnosticar nosotros la debilidad adquirida en UCI? Desde el punto de vista clínico, que es la forma como más simple, como kinesiólogos, que podemos nosotros acceder, es por el MRC, la escala, ¿no es cierto?, SAM Score, en el cual esta escala de fuerza muscular podemos aplicarla, que es simple, es intuitiva, podemos aplicar, que lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, y que nos puede servir como un elemento diagnóstico más simple y más accesible. Y elementos diagnósticos más directos que lo puede hacer un fisiatra, y que lo da como interconsultor, la electromiografía y la biopsia muscular, ¿ya? Pero esto es más complejo en el sentido de poder tener acceso a que no todos los centros tienen fisiatría, y no todos los centros van a tener electromiografía y acceso a hacer una biopsia muscular. Por ende, el diagnóstico clínico es súper importante. Cuando entendemos la debilidad adquirida, tenemos que entenderla como lo que ocurre en el metabolismo y el ejercicio físico. Hay una comparación que uno hace entre lo que ocurre en el paciente con debilidad versus el ejercicio físico, y cómo se liberan estas interleuquinas plasmáticas. Principalmente podemos ver el hecho de acá, de la liberación de la interleuquina 6, que la interleuquina 6, ¿no es cierto?, va a tener una regulación tanto de los niveles de oxidación y glucolítico. Entonces tiene una vía aeróbica y una vía anaeróbica. ¿Cuándo se vuelve una vía aeróbica? Principalmente cuando hay efectos del ejercicio. Entonces el músculo en sí, cuando hay un efecto del ejercicio, libera interleuquina 6, que va a tener un efecto, ¿no es cierto?, proinflamatorio, y también va a haber un efecto antiinflamatorio, ¿ya? Y que va a tener luego una regulación a nivel hepático de los niveles de glucosa e insulina, principalmente. Pero cuando esta interleuquina 6 se vuelve negativa y en cierta parte genera procesos inflamatorios en el cual no es beneficioso en un paciente que está cursando con una sepsis, cuando se libera a nivel de las células adipocíticas, es decir, cuando hay un incremento de la lipólisis, ¿ya? Ahí, cuando ocurre eso a nivel del adipocito,
principalmente la interleuquina, ¿no es cierto?, no es positiva y genera procesos inflamatorios que lo vamos a ver acá, donde hay una comparación en este estudio del año 2005, ¿no es cierto?, en el cual se hace una comparación entre metabolismo y ejercicio físico, en el cual podemos ver el efecto de la sepsis versus el ejercicio, donde hay un elemento proinflamatorio que está liberado por los factores de crecimiento tumoral, en donde va a haber un nivel de interleuquina 1 que va a reactivar luego en proceso de sepsis versus el proceso de ejercicio, que se liberan ambas interleuquinas, una que va a ser por los adipocitos y otra que va a ser liberada por el músculo, en el cual podemos ver, ¿no es cierto?, cómo se activa el proceso de inflamación. Y luego llegamos a una etapa antiinflamatoria. Pero acá, ¿qué pasa en la sepsis? En la sepsis tenemos una etapa inflamatoria muy marcada, donde se liberan factores de crecimiento, ¿ya? Cosa que en el ejercicio no va a ocurrir. Entonces, por eso vemos el beneficio del ejercicio versus también los elementos que provocan que en un paciente con debilidad adquirida en UCI, con todos los factores de riesgo que vimos anteriormente, se provoque este evento inflamatorio. Entonces, ¿qué pasa con el hecho, ¿no es cierto?, en este estudio del 2017, donde habla ya de la cercanía en relación a la rehabilitación física en UCI, en el cual tenemos que tener claro cómo vamos a ver las causas que pueden generar la debilidad adquirida en UCI. Primero tenemos por importancia que hay un porcentaje alto de debilidad adquirida en UCI en pacientes que tienen días de ventilación mecánica mayor o igual a 5 días, ¿ya? Y que están asociados principalmente a la duración de la ventilación mecánica, a eventos de aumentar la mortalidad, disminuye la función física y también la calidad de vida en estos pacientes, ¿ya? Tenemos factores de riesgo que ya los nombramos anteriormente, ¿no es cierto?, todos esos factores de riesgo asociados, y tenemos resultados que van a ser importantes en la terapia física, que van a estar asociados en el hospital, asociados principalmente que aumente estos resultados de qué beneficios tiene la terapia física en la fuerza muscular y principalmente también en la independencia en la marcha, ¿ya? En estos pacientes que podemos integrarlo a la marcha, etcétera, si hacemos una terapia física temprana y atacamos los factores de riesgo y los factores asociados, ¿no es cierto?, a los días de ventilación mecánica principalmente. Post-hospitalización también en el proceso es importante, porque aquí podemos asociar, como dice, los elementos potenciales beneficiosos, principalmente la calidad de vida. Yo creo que eso es importante porque es un outcome duro, importante, que podemos medir, que tiene que ver con calidad de vida, con mortalidad, y donde acá tenemos, ¿no es cierto?, disminución del delirium, disminución de la duración de la ventilación mecánica, etc. ¿Qué dice la evidencia frente a esto? ¿Ya? Con el respaldo. Principalmente cuando tenemos la movilidad en la terapia física del paciente, cuando tenemos un paciente con una falla respiratoria, como lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora con nuestros pacientes, en este grupo de Morris, tenemos que implementar un protocolo de movilización. El año 2008 tenemos un protocolo de movilización para pacientes de la unidad, ¿no es cierto?, de cuidado intensivo, con un grupo control, que no tuvo intervención física. Entonces, el grupo de intervención tuvo un día menos de ventilación mecánica y 3 días menos de estadía hospitalaria. Al hacer esta comparación entre el grupo, ¿no es cierto?, que recibió terapia física y el grupo, ¿no es cierto?, control, en este caso, que tuvo intervención y otro que no tuvo intervención. Si bien no hay diferencia estadísticamente significativa en relación a esto, esto se debe traducir en diferencias económicas que están a favor del grupo en el cual se realiza la intervención. Es factible y seguro y sin aumento en los costos, ¿ya? Eso es importante porque en este estudio se basa principalmente en las etapas de Morris, ¿no es cierto? Habla de las etapas de la rehabilitación temprana, en el sentido de cómo podemos nosotros ir categorizando esta etapa y que tiene que ser con un protocolo de movilización. Por eso es importante que todas las unidades de pacientes críticos tengan un protocolo de movilización. Por ejemplo, acá podemos tener los distintos niveles de activación, en el cual tenemos días de admisión en UCI, en el cual vamos a estar en el primer nivel, y esto lo clasifica en 4 niveles, cuando ya el paciente, ¿no es cierto?, pueda salir de la unidad y pueda estar más integrado a su medio. En el nivel 1 el paciente va a estar más inconsciente, donde en la primera etapa hacemos activación pasiva completamente, ¿ya? Luego, cuando ya empezamos una etapa de conciencia, con una escala de SAS que va haciendo de 3 hacia arriba, sin, obviamente 3-4, que es el ideal, sin pasar al 5-6 cuando el paciente lo tenemos con delirio, agitado, que en ese sentido no nos serviría mucho, pero también podemos considerar que el paciente si está consciente y con un delirio asociado, la activación motora también le ayuda, el hecho de sentar al paciente, de darle conexión, y el trabajo en conjunto con los terapeutas ocupacionales ha servido mucho para disminuir el delirio en estos pacientes.
Entonces acá podemos ver el protocolo, cómo vamos agregando elementos, desde la activación pasiva hasta elementos activos y luego transferencia, y vamos marcando hitos importantes que en un protocolo tienen que estar marcados desde el despertar, el awakening, ¿no es cierto?, desde el despertar de la sedación, las ventanas de sedación que son importantes, para ir viendo y quizás poder ir activando a los pacientes en esa etapa también, tempranamente. Y ir evaluando, por supuesto, la parte ventilatoria y si lo tolera el paciente o no. Y entonces vamos viendo transferencias, cuando el paciente ya logra hacer ciertas transferencias en cama, transferencias de posición supino-sedente, de sedente bípedo, etc. Entonces la terapia física en la unidad de cuidado intensivo está basado completamente en la evidencia. Ya en este comité de expertos del año 2015 habla, ¿no es cierto?, de un objetivo importante de las recomendaciones que tiene que tener principalmente, que está recomendado que tenemos que realizar protocolos para que pueda ser eficiente nuestro trabajo desde el punto de vista neuromotor en los pacientes intensivos que están con una debilidad adquirida. Tenemos que entender que la debilidad adquirida es al final un síndrome. Este síndrome que conlleva, ¿no es cierto?, una polineuropatía y a una miopatía, que puede estar, ¿no es cierto?, asociada a toda esta disfunción de la unión neuromotora, de la placa motora, como lo expliqué anteriormente. Tenemos que atacarlo desde el punto de vista de cómo lo vamos, si no tenemos las herramientas de electromiografía y biopsia, tenemos que atacarlos con medición de escala, y tenemos que ver la funcionalidad previa del paciente, y luego cómo el paciente se va desarrollando con una funcionalidad posterior. Entonces, por eso es importante que el protocolo especifique factores de riesgo, barreras que vamos a trabajar, quizá algunos elementos que te den señales de poder decir si el paciente se puede activar, en qué etapa lo vamos a activar, si es oportuna esta activación o no, etc. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar principalmente a cada paciente, de nuestros pacientes intensivos? Tenemos que evaluar el riesgo versus los beneficios antes y durante cada sesión. Eso es importante. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Los factores de riesgo, ¿no es cierto?, que están asociados, por ejemplo, a factores asociados a la frecuencia cardíaca, a los niveles de presión arterial del paciente, y que aquí podemos ver un sinfín de elementos que tú puedes considerar en el criterio del protocolo, cuando con la evidencia tú puedes ir rescatando, por ejemplo, acá ocupan la escala de RAS, en qué nivel podemos tener al paciente, con cuánto nivel de drogas inotrópicas tú podrías decir, evitemos movilizar al paciente con este nivel de drogas inotrópicas, ¿no es cierto?, niveles de temperatura, etcétera. Si pueden fijar en el cuadro, estos son elementos de riesgo versus el beneficio de movilizar a un paciente con ciertas características. En este sentido, lo mismo cuando hablamos de pacientes neurológicos, que tengan las unidades críticas neurológicas, que tengan una presión intracraneal, ¿no es cierto?, en el cual sea mayor o igual a 20 centímetros de agua. Entonces, en base a los riesgos-beneficios, tenemos que ocupar herramientas de evaluación. Y estas herramientas de evaluación permiten deficiencias y restricciones que están basadas en la CIF, que yo creo que es nuestro elemento importante, porque nosotros como kinesiólogos antes no teníamos todas estas categorías de cómo podemos categorizar nuestra acción kinésica y nuestro quehacer kinésico. Entonces la CIF tiene códigos que permiten que cada uno de nuestros problemas kinésicos podemos categorizarlos por nuestro código, ¿no es cierto?, de la CIF, de la Clasificación Internacional de la Funcionalidad. Entonces, en base a eso podemos ir haciendo acciones. Y en esta guía del 2015, ¿no es cierto?, se puede ver elementos que van asociados a la función y a la actividad, principalmente, en donde podemos ver distintos niveles de conciencia, cooperación, activación, ¿no es cierto?, del rango motor, del rango de movimiento, perdón, la fuerza muscular, y se ven distintas escalas del tono, por ejemplo, niveles de sensación del dolor, en donde vemos elementos de actividad como la transferencia, el caminar, el ejercicio, en cuanto a la tolerancia al esfuerzo. Entonces, todas estas escalas son importantes porque el kinesiólogo las puede evaluar y aplicar. Entonces, herramientas sí tenemos. Y estas herramientas tenemos que darle uso, pero para eso tenemos que entenderlas. Y para poder aplicarla en un protocolo, tenemos que también educar a nuestros kinesiólogos y a nuestro equipo también de cómo vamos a ir implementando esta herramienta. Desde ese punto de vista, podemos ver que hay elementos, criterios, cuando tenemos, ¿no es cierto?, un paciente en el cual tenemos una escala de RAS, por ejemplo, menor a -2, y con un S5Q menor a 3, en el cual lo vamos a ir categorizando a este paciente, versus un paciente que va a estar un poco más despierto, que lo vamos a ir activando cuando es mayor o igual a -2 en la escala de RAS, y un S5Q mayor o igual a 3 cuando ya el paciente es más cooperador. Recuerden que la escala S5Q es la escala de cooperación del paciente, y el criterio es mayor o igual a 3 para que pueda, ¿no es cierto?, este paciente poder tener mayor cooperación. De acuerdo a esos criterios, por ejemplo, aquí hacemos un programa de ejercicio
pasivo, y acá, de acuerdo al otro criterio, de cuando ya el paciente está un poco más despierto y cooperador, podemos hacer un programa de ejercicio activo. Acá podemos ver en este estudio también del 2015 los efectos de intervención en los pacientes cuando tenemos el efecto del nivel estructural funcional que dice la CIF. Es decir, este es súper interesante este estudio porque se basa en la CIF completamente. Entonces, habla desde la estructura de la función, habla desde la participación y de la actividad de la vida diaria. Entonces, desde la estructura y función podemos ir viendo un sinfín de estructuras que se van a ver beneficiadas con un programa de ejercicio, donde vamos a tener, ¿no es cierto?, favorecer, por ejemplo, con la electroestimulación, se habla de aumentar la microcirculación, la oxigenación a nivel muscular, donde pacientes que de repente están sépticos, ¿no es cierto?, y nosotros decimos, ¿cómo vamos a ver un paciente séptico si está con todos estos elementos alterados? Todos los elementos, factores de riesgo no nos permiten. Tenemos un riesgo en activar un paciente, pero podemos activar con electroestimulación al paciente séptico y vamos a favorecer estos elementos, ¿no es cierto?, de disminuir la atrofia muscular, reperfundir el músculo en cierta parte. Tenemos elementos de intervención, en el cual, en elementos de intervención, cuando tenemos elementos de la funcionalidad, es importante, porque acá hablamos de la funcionalidad desde la movilización de los volúmenes, por ejemplo, favorece la ventilación, favorece lo que es la musculatura inspiratoria, la inmovilización, ¿no es cierto? Podemos ir viendo elementos de cómo vamos a ir favoreciendo el rango de movimiento en estos pacientes, el stretch, ¿no es cierto?, de estos pacientes en relación a la fuerza muscular, del cuádriceps principalmente, que se puede medir con ecografía, y que los estudios que hablan de la relación que tiene que ver, ¿no es cierto?, entre el cuádriceps y el diafragma, hay una estrecha relación porque son músculos muy parecidos que tienen características muy similares, y estos pacientes con debilidad adquirida, lo primero que se atrofia, ¿no es cierto?, son estos músculos, como lo dijimos al principio. El diafragma y el cuádriceps principalmente son los principales músculos que uno puede ir viendo que se van a deteriorar fácilmente ya en las primeras 16 horas. Lo mismo, ¿no es cierto?, con efectos de la actividad, como es la CIF, ¿no es cierto?, considera también lo que es la actividad en estos pacientes, el nivel de ejercicio, en el cual podemos aumentar la actividad de la vida diaria, tanto hospitalaria como cuando el paciente pueda salir desde el hospital, en la estadía. Y otros efectos van a disminuir, que son efectos importantes que al final al centro hospitalario le interesa. Esto es lo que le interesa al centro hospitalario, que disminuye los días UCI, ¿no es cierto?, y disminuye los tiempos de weaning y los tiempos, ¿no es cierto?, de hospitalización. Entonces, cuando aplicamos ciertas intervenciones en un programa de protocolo basado en la evidencia y en la CIF, podemos nosotros poder acercarnos a ciertos outcomes que son importantes y que van a generar resultados bien duros en relación a los efectos beneficiosos de la terapia física. Entonces, ¿qué implementamos cuando queremos, ¿no es cierto?, en este estudio del 2016, queremos implementar el programa de rehabilitación de terapia física en el paciente con un estudio multicéntrico de UCI que se usó, ¿no es cierto?, con el grupo de la doctora Wahab, en el cual podemos ver que se asoció significativamente con reducción de la estancia en UCI y estancia en el hospital, aumento de las readmisiones en la UCI, en el sentido de que, en este sentido, perdón, no de las readmisiones, que disminuyen, ¿no es cierto?, en este caso las readmisiones de la UCI, y aumento de los tratamientos de rehabilitación por paciente por día. Acá podemos ver que las contraindicaciones que vamos a tener van a estar asociadas principalmente a los factores de riesgo y a ciertos criterios que vimos anteriormente en el estudio del 2015, que aquí los tenemos bien especificados, que esto tenemos que considerar estos factores de riesgo y estas contraindicaciones que tienen que estar en nuestro estudio. Y acá tenemos la terapia física, en el cual está asociado a la activación motora pasiva, en el cual tenemos ejercicios en cama, transferencias, que tienen que ser las transferencias, ¿no es cierto?, de supino sedente, bípedo, la marcha posiblemente, y ciertas activaciones ambulatorias que tenemos que usar en estos pacientes. Cuando vamos a implementar un programa de movilización en pacientes que tengan un síndrome post-UCI, tenemos que tener claro qué vamos a considerar en esto. Principalmente la activación tiene que ser lo más temprana posible. Tenemos disminución, ¿no es cierto?, en el retorno de los pacientes en la readmisión en la UCI, se reduce la readmisión en UCI, lo cual eso automáticamente nos reduce en la mortalidad. Recuerden que está asociado en los estudios, ¿no es cierto?, de aumento de mortalidad a aquellos que se readmiten en una UCI, que vuelven a reingresar luego de una estadía hospitalaria larga. Entonces, con eso ya tenemos disminuido también el rango de estadía hospitalaria en estos pacientes. Y también mejorar el tema de la funcionalidad,
que es súper importante y que eso lo vamos a ir midiendo después con escalas. Y las barreras y facilitadores que tenemos que considerar son súper importantes porque está a cargo del equipo de kinesiólogos, principalmente. Nosotros tenemos que estar a cargo de nuestras barreras y facilitadores. ¿Y cómo tenemos que ver esto? Abordando las barreras. ¿Y cuáles son nuestras barreras? Principalmente que tiene que ver con los niveles de la cultura de la UCI, es decir, la cultura de la UCI es súper importante. En este estudio de la Australian Critical Care del año 2015 también habla, asociado principalmente, en factores que tenemos que ir nosotros trabajando y como equipo de kinesiólogos y de rehabilitación tenemos que considerar. Primero, factores del paciente. Todo esto son factores del paciente y estos van a ser sus facilitadores. Por ejemplo, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de los facilitadores, ¿qué elementos vamos a ocupar para los facilitadores? Principalmente, por ejemplo, para el dolor, para el trabajo que va a tener, ¿no es cierto?, la medicina física en los pacientes, cómo podemos hacer intervención con la familia y educación en la familia, etc. Claramente, en el contexto COVID, esto es un poco complejo y hay factores y barreras y facilitadores que se nos van a hacer un poco difíciles porque los pacientes COVID actualmente están solos. Entonces, lo único que tienen son el equipo profesional de salud que va a estar en esta ayuda y lamentablemente no vamos a tener la facilidad de poder hacer una intervención desde ese punto de vista. Lo que sí se está usando, por ejemplo, acá en mi hospital, es que el terapeuta ocupacional, por ejemplo, está grabando videos del paciente y se los envía a la OIRS, y la OIRS lo envía a la familia estos videos para que puedan tener contacto. Y luego a la familia también envía videos de ellos y se los pasa a la terapeuta ocupacional al paciente, y así existe un contacto y una comunicación, evidentemente evitando todo el tema de IAS asociado, que no es usar un celular, sino que hay una tablet específica para cada grupo de pacientes, me refiero a grupo, no cada paciente, para cada unidad, entonces ahí se puede ir compartiendo eso para hacer una intervención desde ese punto de vista. Soluciones siempre hay que buscar las estrategias mejores en el contexto en el que estamos. Y también factores que tienen que ver con el equipo, ¿no es cierto?, importante, que tiene que ver con el trabajo a nivel de la cultura, cómo vamos a nosotros a cambiar la cultura del equipo. Primero, como les dije, existen guías clínicas en el cual ya el kinesiólogo tiene que estar implementado en una UCI, tiene que trabajar en una UCI, ¿no es cierto?, las 24 horas, y dentro de esto se agrega la función neuromotora, que lo expliqué al principio. Entonces, cambiar esa cultura, de repente que el equipo de salud pueda entender que no es tan solo terapia ventilatoria lo que vamos a hacer, sino que también hay otros elementos importantes, eso es lo que tenemos que abordar nosotros. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Desde el punto de vista de escalas de evaluación, midiendo, valorando, que es súper importante, y todo eso va en base a un protocolo de movilización. ¿Y qué tiene que ver con factores organizacionales? De repente también que tiene que ver con los costos que conlleva un equipo. Es decir, es distinto si yo tengo en un equipo de salud, si tengo electroestimuladores, porque yo puedo entender que no todos los hospitales van a tener electroestimuladores para trabajar con el paciente tempranamente con una electroestimulación. Pero tú puedes generar esa necesidad con estudios, ¿no es cierto?, con evidencia respaldando de que el paciente, por ejemplo, con electroestimulación quizás podría disminuir cierta parte la estadía en UCI, porque vamos a disminuir esa debilidad adquirida en pacientes que están full sépticos en una primera etapa, y podemos abordarlo en que en una primera etapa ni siquiera de repente una activación pasiva le va a ser tan beneficioso a ese paciente séptico tan agudo, ¿ya? Entonces la tecnología es súper importante, igual que nosotros no hagamos uso de la tecnología. Lo mismo si nos capacitamos en ecografía muscular. La ecografía muscular es una buena herramienta que los kinesiólogos cada vez más están adquiriendo en las UCI para ir, ¿no es cierto?, implementando elementos de diagnóstico y evaluación. Más evaluación, no es de diagnóstico, porque nosotros no diagnosticamos a través de la ecografía, solamente evaluamos para poder hacer una acción, ¿ya? Acá tenemos elementos de la evaluación, que este documento yo creo que es como el central del año 2017 en la práctica clínica. ¿Qué consideraciones debemos tener en una unidad? Acá esto yo creo que es súper importante, porque las consideraciones están asociadas a distintas etapas, factores asociados a la UCI, cuando el paciente viene con factores de riesgo, que es la pre-UCI, pero antes y después tenemos cuando el paciente está en la UCI, o el paciente luego se fue de la UCI, o está ya casi al alta de la UCI. Cuando asociamos al paciente, ¿no es cierto?, desde este punto de vista, tenemos que atacar todos los factores de riesgo, ¿no es cierto?, que aquí están enumerados, en todos los sistemas, porque el paciente puede venir con muchas comorbilidades, con la edad asociada. Por eso estos pacientes COVID también empeoran en su condición, porque vienen con muchos factores asociados, tanto familiares, sociales, factores de edad, factores de comorbilidad, etc.
Y tenemos factores, como lo expliqué anteriormente, que tienen que ver con la cultura de la UCI, con el team, con el team, el equipo, factores clínicos del staff, cómo lo vamos a ir implementando el protocolo, y el equipamiento, que en este caso, equipamiento, por ejemplo, si vamos a implementar una Motomed, un ejemplo, si ustedes quieren protocolizar el uso de la Motomed, aquellos centros que la puedan tener bien, y aquellos centros que no la puedan tener, podemos usar las pedaleras, que tienen respaldo y evidencia, etcétera, pero tiene que ver con el equipamiento. Usar equipamiento es útil también en las UCI para poder usarlo como herramienta, ¿ya? Y las etapas que tenemos que considerar en este sentido tienen que ver principalmente con escalas. ¿En qué escalas vamos a ir usando? Por ejemplo, las escalas que pueden ser el FSSI en una etapa pre-UCI, en una etapa, ¿no es cierto?, de comorbilidad como la escala de fragilidad, para saber cuál es el basal del paciente en su funcionalidad, etcétera. Cuando el paciente está en admisión, lo único que uno mide son ciertos elementos como la sedación, el delirium, ¿no es cierto?, la fuerza muscular, el dolor, etcétera. Y cuando tenemos, ¿no es cierto?, ya un paciente que está preparado para salir quizás de la UCI, también podemos volver a aplicar un FSSIQ para medir la evaluación. Podemos evaluar fuerza muscular, el antes y el después, con una escala de movilidad como la IMS, factores respiratorios, podemos medir en sí muchos elementos que puedan permitir definir la salida del paciente en UCI y en qué condiciones va a salir, que esa es la idea, medir un antes, durante y un después. Entonces la evaluación funcional en UCI se basa principalmente en este esquema, que habla, ¿no es cierto?, de cómo las etapas, de lo que hablamos anteriormente, qué etapas vamos a tener. Principalmente tenemos una etapa de protección y una etapa de actividad funcional. En la etapa de protección, nuestros objetivos están basados principalmente en proteger y prevenir, y en nuestra etapa de actividad funcional en mantener, recuperar y rehabilitar. Principalmente qué cosas funcione y estructura en una primera etapa, como lo dijo la CIF, y luego en una otra etapa, función y movilidad funcional. ¿Y cuál es nuestro centro? El S5Q, que sea mayor o igual a 3, que es la escala de cooperación. Entonces aquí está nuestro eje de separación, para plantear qué objetivo o no vamos a utilizar. El ingreso a la admisión y el egreso. En la primera etapa podemos ocupar todas estas escalas que están enumeradas acá, que son las que uno usa inicialmente. Luego, cuando el paciente despierta para cumplir estos objetivos, podemos ocupar todas estas otras escalas, ¿no es cierto?, de aplicación para el paciente, ¿ya? Sin dejar de lado también en la escala de egreso, las escalas como del equilibrio, marcha y equilibrio, o marcha estática, función cardiorrespiratoria con un test de marcha, etc., ¿ya? La primera escala que uno aplica, que es la escala de fragilidad clínica, ¿no es cierto?, que la escala de fragilidad tiene 9 niveles y es simple, cuando no podemos aplicarla nosotros al paciente, porque si llega el paciente intubado, ¿no es cierto?, no vamos a poder aplicar una escala de fragilidad. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? La aplicamos con el paciente, al tutor, en este caso. Se la aplicamos al tutor y podemos saber la funcionalidad previa al paciente con el tutor. Y el tutor es súper simple porque te categoriza solamente por la imagen y la categoría, él dice en qué nivel está, y nosotros vamos a saber en qué categoría va a estar el paciente, y por ende de ahí en adelante vamos a trabajar para evitar que el paciente esté menos de ese nivel o por último salga igual o mayor a ese nivel. La escala de sedación y agitación SAS, que también la aplican, o el RAS en algunos centros que tienen mejor respaldo en cuanto a las investigaciones que se utilizan, lo importante es siempre mantener un paciente en SAS 3-4, que esté sedado, calmado y cooperador, que es el ideal para el winning, principalmente. Cuando tenemos los protocolos de winning, uno considera en la escala de sedación y agitación 3-4, principalmente. La ecografía, que es una herramienta nueva que también tenemos que ocupar, que tenemos que capacitarnos los kinesiólogos de la unidad de cuidado intensivo, donde podemos tener condiciones para definir a nivel pulmonar, diafragmático y musculoesquelético. Acá podemos a nivel pulmonar, ¿no es cierto?, definir las líneas A, las líneas B, cuando en la línea A está aireado el pulmón y en la línea B, ¿no es cierto?, tenemos un efecto de relleno, condensación, alguna ocupación del espacio, ¿ya? Cuando hacemos excursión, grosor, ¿no es cierto?, y medir la fracción de acortamiento en los pacientes también es importante, asociado al músculo esquelético, por ejemplo, a nivel de cuádriceps, como lo podemos ver acá. Entonces, es súper importante como herramienta, sí. Para evaluar, sí. No para diagnosticar, solamente evaluar y como para dar, ¿no es cierto?, un efecto a esa situación. La escala de cooperación del S5Q, lo dijimos, que es importante, que es nuestro eje para poder definir lo que vamos a hacer el antes y el después. Tenemos, ¿no es cierto?, que se categoriza en 5 niveles, en el cual tú
le aplicas esta escala de S5Q al paciente y tenemos los rangos de lo que tú vas a aplicar cuando tenemos de 0 a 5, de 1 a 3, de 3 de 5, moderada cooperación, 5 de 5, cooperación completa. Por ende, el paciente, cuando es mayor o igual a 3, determina el despertar. Y aquí es el corte para poder decir, paciente, podemos iniciar el weaning y también podemos, en estos pacientes, de repente, aplicar la escala MRC, ¿ya? SAM Score, que es la escala de fuerza muscular, cuando el paciente tiene un valor mayor a 3 de cooperación. Menos de ese valor no podemos aplicar el MRC porque el paciente no te va a cooperar, no va a ser objetivo lo que tú vas a medir. Tenemos la escala de fuerza muscular, en el cual mide, ¿no es cierto?, 6 grupos musculares, tanto de extremidad superior y extremidades inferiores, y estos grupos musculares muy similar un poco a la homologación de la escala de Daniels, que va de 0 a 5 en su gradación. Es lo mismo, partimos desde 3, que es movimiento que vence la gravedad en casi todo el rango, y sabemos si el paciente va a vencer luego la gravedad o no la va a vencer, y ahí nos vamos a categorías más bajas o categorías más altas. Y acá tenemos que lo categorizamos en el hemicuerpo derecho, hemicuerpo izquierdo, con cada uno de los grupos musculares, y le damos un total de 30 puntos a cada uno, con un total de 60 puntos. Cuando tenemos el MRC, que es menor a 48 puntos, está asociado a debilidad adquirida en UCI, ¿ya? Y es un dato importante que se está sumando a los protocolos de weaning porque te va a indicar si podemos extubar al paciente de repente con el corte de decir si nos va a resistir y si no va a ser una falla respiratoria post-extubación. Por ende, podríamos pensar quizás como elemento que el MRC sea menor a 48 si lo podemos conectar a no invasivo al salir de la ventilación, porque va a necesitar soporte y tenemos que entrenar a ese paciente quizás en el tiempo, ¿ya? Cuando existe la escala MRC, la escala MRC permite la homologación de datos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tengo un paciente amputado, y supracondilio, por ejemplo, derecho, yo puedo homologar el puntaje de la extensión de rodilla y la dorsiflexión de tobillo del mismo de mi cuerpo izquierdo. Esos pacientes no se castigan, ¿ya? Esos pacientes no le vamos a castigar el puntaje porque existe la homologación de datos en el sentido de lo que tú puedes hacer desde el otro hemicuerpo, ¿ya? Acá están los pasos que miden la MRC, ¿no es cierto? Cómo tú lo tienes que medir, que eso está accesible también. Y la fuerza muscular de mano, ¿no es cierto? El hand grip, que es la dinamometría de mano, que también es importante. En mano dominante podemos aplicar mujeres menor de 7 kilos y en hombres menor de 11 kilos, es indicador de debilidad adquirida en UCI, cuando medimos, ¿no es cierto?, la prensión de mano, la fuerza de prensión de mano. Y la escala FCSIQ, que también es importante, que medimos la funcionalidad, que tiene una puntuación de estado funcional que va de 0 a 7, y actividades que va a ir midiendo, ¿no es cierto?, como girar en la cama, transferencia supino-ascendente, sedente al borde de la cama, transferencias, y la marcha finalmente con un puntaje total de 35 puntos, ¿ya? Esta escala también tiene homologaciones, por ejemplo, en la marcha para pacientes con silla de ruedas, en el que el paciente con silla de ruedas tiene específicamente en el FCSIQ una medición aparte, entonces no se castiga porque no va a lograr la marcha, pero se puede medir con la silla de ruedas, ¿ya? Y la tolerancia ortostática, que también es importante, la tolerancia ortostática, la PTO, en la cual vamos a medir hipotensión ortostática con disminución de la presión arterial sistólica mayor a 20 milímetros de mercurio y la disminución de la presión arterial diastólica mayor a 10 milímetros de mercurio. ¿Qué síntomas tenemos que considerar siempre en la prueba de tolerancia ortostática? El mareo, el vértigo, la confusión, náusea, visión borrosa, que pueden ser síntomas vagales. Los pacientes pueden hacer síntomas vagales y reacciones vagales al momento de hacer el cambio de posición si estuvieron mucho tiempo en cama, lo pasamos al borde de cama, y por eso es importante, si la prueba no la pasa, hacerla 24 horas después y repetirla, en este caso, ¿ya? Y aquí era lo que le hablaba al principio, de lo que decía Tomás Petty en el año 98, que me preocupa al pasar visita en las UCI de hoy, lo que veo en estos días son pacientes paralizados, sedados, postrados, sin movimiento, pareciendo estar muertos, a excepción de los monitores que dicen lo contrario. Entonces eso es lo que partía el paradigma del 90 a cambiar al 2000, donde la Katy Stiller, ¿no es cierto?, ya en el año 2000 habla de la primera aproximación desde la movilidad y que luego ella, en los resultados iniciales, ¿no es cierto?, no veía mucha respuesta, pero en el año 2013, en el último estudio que saca la Katy Stiller, ¿no es cierto?, ya habla de que si hay buena respuesta, si protocolizamos en las unidades, ¿no es cierto?, el paciente se tiene que activar tempranamente. Entonces ya se hablaba de la movilización en el año 2000, en los pacientes críticos. Y el cambio de paradigma va, ¿no es cierto?, principalmente a activar al paciente en todos sus paradigmas, desde las posiciones, pasarlo, ¿no es cierto?, con ventilación quizá al sillón en forma más erguida, activarlo, siempre con la seguridad del paciente,
en la marcha, ¿no es cierto?, que puede ser con ayuda técnica, y también, ¿no es cierto?, enfrentarnos a salir al patio o a los lugares externos de los hospitales de los pacientes, ¿por qué no? Eso es importante también, ¿por qué no activar un paciente de larga estadía y compartir con él, con el equipo que te lleva, ¿no es cierto?, a un trabajo muy multidisciplinario en esto. Y por eso es importante que nos basemos en, según la CIF, en el funcionamiento humano, la movilidad y la actividad funcional va a mantener prevención, protección, tratamiento y la recuperación principalmente. Nuestro fin último, ¿no es cierto?, es lograr el egreso del paciente con el mayor grado de movilidad, actividad, funcionalidad y calidad de vida posible. Ese es nuestro fin, sobre todo ahora en este contexto de pandemia que ha sido muy difícil. Y este estudio, que es ¿no es cierto?, del año pasado, 2019, en el cual en un hospital de intensivo, Hospital San Juan de Dios de Córdoba, España, ¿no es cierto?, en el cual hablaba de los beneficios de los paseos por jardines exteriores del hospital en pacientes críticos, familia y profesionales. Más que nada no habla de resultados duros en el sentido de que fuera beneficioso económicamente, que el paciente va a disminuir su estadía, pero sí habla de los resultados, de que el beneficio es entre la familia y el equipo de salud, que se complementan muy bien, y hay una muy buena comunicación, y al final es beneficioso para el paciente en ese sentido. Eso. Muchas gracias a todos. Si tienen dudas, me las van a hacer ahora llegar por el chat. Bueno, Oscar, te agradecemos. Recordar que cualquier pregunta que quieran hacer la pueden escribir acá dentro del chat y nosotros la vamos después a plantear a los expositores. Además, les recuerdo que nosotros hemos realizado una serie de charlas que están en la página web de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que es www.medicina-intensiva.cl, y ahí pueden buscar diferentes presentaciones también de diferentes estamentos. A continuación vamos a escuchar al kinesiólogo Daniel Arellano, quien es kinesiólogo de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos del Hospital Clínico Universidad de Chile, especialista de NACI en intensivo y magíster en Ciencias Médicas y Biológicas de la Universidad de Chile. Él nos va a exponer intervención kinesiológica en unidad de cuidados intensivos. Daniel, todo tuyo, la presentación. Buenos días. Parto pidiendo disculpas, estamos un poco ajetreados acá en el hospital, así que por eso pedí, con toda la amabilidad, Oscar, que partiera él. Bueno, el tema que vamos a ver ahora lo voy a compartir. Más que intervención kinesiológica es hablar un poco de los fundamentos de la kinesiología respiratoria en todos los pacientes y especialmente teniendo en cuenta estos pacientes con COVID. Vamos a ver un poco el fundamento de las técnicas de kinesiología respiratoria en el paciente crítico. Yo siempre esta clase la parto con esta fotografía, que es de un cuento, la fábula de los tres hermanos. Tal vez la han escuchado por ahí por las canciones de Silvio Rodríguez, pero ¿qué dice esto en general? Dice que de repente cuando uno camina va tan pendiente en lo que está lejos que no se da cuenta de las cosas que están cerca, y eso puede llevarlos a algunos accidentes. Y probablemente, especialmente en esta época donde el COVID nos ha exigido mucho como kinesiólogos desde el punto de vista de terapia respiratoria, se nos olvida un poco los fundamentos del por qué nosotros aplicamos ciertas técnicas de kinesiología respiratoria. Y eso buscamos en esta charla un poco hablar y tratar de enfrentarnos a ese tipo de pacientes. Si nosotros analizamos un poco los pacientes COVID y todas las recomendaciones que hablan de COVID, generalmente se menciona que uno de los mecanismos, de los procedimientos que más genera dispersión de partículas podrían ser fácilmente las técnicas de clearance de mucus de la vía aérea, en especial las técnicas de aspiración forzada o aceleración del flujo expiratorio, las técnicas de tos y otras maniobras, especialmente cuando se ocupan kinesiología instrumental. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que no solo la kinesiología respiratoria es permeabilización de vía aérea, y que en un porcentaje importante estos pacientes los vamos a tener que aplicar. Pero por otro lado, nosotros nos damos cuenta que en un paciente con COVID-19, uno de los problemas, aparte de todo el aumento del trabajo respiratorio y las alteraciones de la mecánica pulmonar, tenemos que considerar también que hay alteración del volumen pulmonar, una alteración de volumen pulmonar importante. Y que un porcentaje importante, entre el 34%, nosotros tenemos acá como un poco más, entre el 40% de los pacientes, va a desarrollar algún tipo de cuadro también hipersecretor.
sin contar todos los pacientes, especialmente los pacientes más graves que van a estar conectados a ventilación mecánica, que en algún momento pueden hacer también una reinfección y también van a aumentar de manera importante sus secreciones bronquiales. A eso va apuntado un poco esta clase. ¿Qué maniobras, cuáles son las principales y las más clásicas también por el tiempo que vamos a ocupar en pacientes para permeabilizar vía aérea y para tratar de favorecer la expansión pulmonar? Dentro de esto tenemos que tener en cuenta el transporte mucociliar. Nosotros sabemos que tenemos una velocidad de batimiento ciliar y una movilización de las secreciones aproximadamente de 21 milímetros por minuto, y aproximadamente en 24 horas se alcanza casi a permeabilizar toda la vía aérea. Y que el batimiento ciliar, si ustedes se fijan en el gráfico que vemos acá, va disminuyendo el número de cilios a medida que nos vamos acercando a la tráquea. Y va disminuyendo también la producción de mucus. Por lo tanto, si nosotros consideramos el transporte mucociliar, este transporte mucociliar está constituido por dos grandes mecanismos. Uno, el batimiento ciliar, que va a permitir el desplazamiento de la capa mucosa hasta donde haya reflejo de tos. Y también está otro elemento importante, el manejo de flujos. A nivel de la vía aérea más superior, si ustedes se fijan, a medida que van disminuyendo el epitelio ciliar, a medida que van disminuyendo los cilios, la vía aérea va disminuyendo su área de sección transversal y empiezan a ser más importantes los flujos ahí. Y tenemos parte de la movilización de secreciones asociado a el flujo aéreo. Por lo tanto, vamos a analizar ambos mecanismos que obviamente requieren técnicas distintas. Si nosotros analizamos la kinesiología respiratoria desde el punto de vista de la ecuación de movimiento respiratorio, nosotros sabemos que la ecuación de movimiento respiratorio dice que la presión generada necesaria para movilizar un volumen de gas hasta el alveolo por el ventilador o por el parte del paciente tiene que ser capaz de vencer la carga elástica y la carga resistiva. Y entendemos que la carga resistiva es la resistencia multiplicada por el flujo y la carga elástica es el volumen dividido por la distensibilidad. Ahora, si eso lo miramos desde el punto de vista de las técnicas de kinesioterapia respiratoria, es más o menos similar. El volumen y la distensibilidad van a estar asociados a las técnicas principalmente que nosotros clasificamos como ventilatorias, y la resistencia multiplicada por el flujo va a estar en relación directa con las técnicas que nosotros usamos para permeabilizar vía aérea. Y probablemente cuando tengamos un paciente con alteración del volumen pulmonar, tal vez no va a ser muy importante la aplicación de maniobras de permeabilizadoras de vía aérea y viceversa. Generalmente cuando tenemos problemas de volumen pulmonar vamos a usar técnicas que aumenten el volumen pulmonar y que aumenten la expansión pulmonar. Y cuando tenemos pacientes que tienen afectada la permeabilización de vía aérea, tenemos que tener claro dónde está esa alteración, si es de vía aérea periférica o vía aérea central. Dado que la vía aérea central se va a permeabilizar principalmente a través de flujos aéreos. Y la vía aérea periférica, donde los flujos, la velocidad con la cual viaja el aire es tan baja, no genera interacción con la pared del bronquio y no genera ninguna movilización de secreciones. Pero sí, a este nivel tenemos como principal mecanismo el batimiento ciliar que va a permitir el clearance de la vía aérea más periférica. Por lo tanto, tenemos que tener claro dónde vamos a usar cada una de estas técnicas. Por ejemplo, una técnica de modulación del flujo expiratorio a volumen pulmonar total probablemente va a tener muy poco efecto a nivel de la vía aérea periférica. Por otro lado, tenemos que tener en consideración que muchas veces estas dos técnicas se interrelacionan. No saco nada, por ejemplo, de tratar de permeabilizar una vía aérea, tratar de generar flujos altos si no tengo un volumen pre-expiratorio o pretusígeno suficientemente alto. Por lo tanto, muchas veces vamos a tener que aplicar algunas técnicas ventilatorias para lograr que las técnicas de permeabilización sean más efectivas. Por otro lado, tenemos el concepto de reclutamiento pulmonar. Nosotros generalmente nos vemos bastante enfrentados a lo que es el reclutamiento pulmonar y lo asociamos a maniobras hechas con el ventilador mecánico, donde se aplica una presión transpulmonar elevada para abrir el pulmón, y después aplicamos una presión transpulmonar no tan elevada y más expiratoria para mantener el pulmón abierto. O sea, aplicamos una presión inspiratoria alta para abrir ese pulmón, como va a aparecer aquí en el video, y posteriormente vamos a aplicar una presión expiratoria o un PIP para mantener ese reclutamiento que nosotros logramos. Si ustedes se fijan ahí se ve en vivo cómo se está reclutando un pulmón, y después nos vamos a dar cuenta que la condición que ese pulmón tenía previo y posterior al reclutamiento no es la misma. Ahora, ¿qué cosa tenemos que tener en consideración acá? Que la presión transpulmonar que nosotros estamos aplicando
está determinada por la presión alveolar menos la presión pleural. Si nosotros analizamos ese pulmón que se está inflando aquí en el video, ni siquiera podemos considerar la presión pleural porque ni siquiera hay pleura. Por lo tanto, ese reclutamiento que logramos en este video es exclusivamente a expensas de la presión alveolar. Pero la presión pleural también podría generar reclutamiento pulmonar. Y las técnicas de kinesiología respiratoria que puedan generar reclutamiento pulmonar van a estar generando aumentos de la presión pleural a través de, y con esos aumentos de presión pleural negativa vamos a generar cambios en la presión transpulmonar. Por lo tanto, primero entender qué es la presión transpulmonar. Es la fuerza de distensión del pulmón y es la principal determinante del estiramiento del parénquima pulmonar. Y está determinada por la presión alveolar menos la presión pleural. Consideremos que le estamos restando a la presión alveolar la presión pleural, pero esta presión pleural es una presión negativa. Por lo tanto, si yo a un número le resto un número negativo, a la larga termino sumándolo. Por lo tanto, la presión transpulmonar va a aumentar si yo aumento la presión alveolar o aumento la presión pleural. Generalmente, la presión alveolar va a estar influenciada directamente por la presión de vía aérea que estemos aplicando nosotros en un paciente ventilado mecánicamente, y la presión pleural va a estar en relación directa al esfuerzo ventilatorio que haga el paciente. Y la presión transpulmonar la podemos dividir en dos tipos. La presión transpulmonar estática o expiratoria, que corresponde a la presión que me va a permitir mantener un alveolo abierto, y va a determinar el volumen pulmonar expiratorio o la capacidad residual funcional. Y tenemos la presión transpulmonar, aquí me equivoqué, esta es dinámica, no es estática, y va a corresponder la presión transpulmonar dinámica a la presión pulmonar inspiratoria, es decir, a la presión necesaria para hacer entrar aire y generar la expansión pulmonar. La presión transpulmonar estática depende principalmente de la fuerza de gravedad, tiene un efecto gravitacional, y la presión transpulmonar dinámica va a estar en relación directa al efecto que pueda estar haciendo la contracción de los músculos respiratorios en un paciente, o a la presión alveolar que le estemos aplicando con un ventilador mecánico. Obviamente, si estamos hablando de técnicas de kinesiología respiratoria, vamos a hablar principalmente de la presión pleural que estemos generando acá. Y esto puede tener distintos efectos si tenemos más o menos heterogeneidad pulmonar. Por ejemplo, nosotros como kinesiólogos estamos acostumbrados a que siempre nos indicaron que los alvéolos de arriba estaban más grandes que los alvéolos de abajo, y que esos alvéolos de arriba, al estar más distendidos, generan menos ventilación y ventila más el de abajo que el de arriba. Eso tiene un sustrato basado en los conceptos que hemos hablado. La presión transpulmonar estática está determinada por el peso del pulmón. Si nosotros analizamos el peso del pulmón, ¿qué va a generar? Va a empujar en las regiones no dependientes del pulmón, la región más apical. Si tomamos un paciente de pie, el peso del pulmón empuja hacia abajo, por lo tanto va a generar una atracción de la pleura visceral en este caso. Y esto va a generar un aumento del espacio pleural. ¿Qué sabemos por ley de Boyle? Que si yo aumento el volumen, va a caer la presión. Y por lo tanto, el efecto que genera el peso del pulmón sobre el espacio pleural en las regiones no dependientes es un aumento de la negatividad del espacio pleural. Si tengo más presión pleural negativa, voy a tener más presión transpulmonar estática y el tamaño alveolar preinspiratorio va a ser mayor. En cambio, en el espacio pleural, ¿qué pasa en el espacio pleural en las regiones dependientes, donde está recibiendo todo el peso del pulmón? El peso del pulmón va a tender a comprimir el espacio pleural, va a generar menos volumen, y por ley de Boyle, a menor volumen, mayor presión. La verdad que aquí se van a generar presiones pleurales menos negativas, que van a mantener el alveolo abierto, pero con un volumen preinspiratorio menor. Voy a tener menos presión transpulmonar estática. Y eso determina que un alveolo sea más grande que el otro. Ahora, lo que estamos viendo ahí es solamente distensión, considerando que la distensión corresponde a un parámetro estático de volumen pulmonar o de capacidad residual funcional. Ahora, ¿qué pasa si yo a esos dos alveolos los someto al mismo cambio de presión inspiratoria, que puede ser positiva si lo hacemos en un ventilador o negativa si lo hacemos respirando de forma espontánea? ¿Qué hacemos cuando nosotros respiramos y tomamos aire? Estamos generando una presión transpulmonar ahora dinámica, y que esa presión que generemos, o que la genere el ventilador, va a ser una presión uniforme que se va a aplicar en todo el pulmón. Pero va a tener efectos distintos en las regiones que estén más dependientes o menos dependientes. Los alvéolos que están en la región no dependiente
van a estar más distendidos. Por lo tanto, podríamos decir además que están más sobredistendidos y están en una posición más alta de la curva de distensibilidad o la curva volumen-presión. En cambio, los alvéolos que están en la región dependiente, que tienen menos volumen preinspiratorio porque tienen una presión transpulmonar estática más baja, esos, al tener menos volumen, están menos distendidos y están en una zona más baja de la curva de la relación volumen-presión. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que estos alvéolos que están en la región más inferior, que están menos distendidos, tienen mejor distensibilidad que los alvéolos que están en la región superior. Por lo tanto, si los sometemos, estos dos alvéolos, a un mismo cambio de presión, es decir, una presión transpulmonar dinámica o inspiratoria, mueve más volumen el pulmón que el alvéolo que está en la región inferior o dependiente que el alvéolo que está en la región no dependiente. Por eso, ¿cómo resumimos esto? Nosotros decimos que el alvéolo que está en la región dependiente o arriba se distiende más, pero ventila menos. En cambio, el alvéolo que está abajo, o en la región es más dependiente, se distiende menos, pero ventila más. Por eso, cuando un paciente lo sometemos está sometido a una patología respiratoria, a un compromiso del volumen pulmonar, o a una disminución de sus volúmenes pulmonares, lo primero que se va a afectar son las regiones dependientes, porque tienen un volumen más pequeño, más cerca del volumen de cierre del alvéolo, y se van a telectasear más fácilmente, alterando toda la ventilación. Como recordamos, este es un efecto gravitacional, por lo tanto, si yo al paciente lo cambio de posición, siempre las regiones que queden más en posición no dependiente van a tener más distensión, y las que están en la región más dependiente van a tener menos distensión. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que usar este concepto de distensión? Tenemos que considerar que a la larga, si nosotros dejamos al paciente, por ejemplo, en este caso el pulmón, un pulmón más arriba, no sé si del derecho o el izquierdo, pero al dejar un pulmón arriba, al dejarlo sometido a mayor presión transpulmonar estática, estamos manteniendo un alvéolo más estable, con más volumen pulmonar. Por lo tanto, a la larga, lo que nosotros podemos hacer posicionando al paciente también puede tener un efecto muy parecido a lo que genera el PIP en un paciente después de una maniobra de reclutamiento. A la larga, y dicho en otro lenguaje, la maniobra de reclutamiento ¿qué hace? Aplica una presión transpulmonar dinámica o inspiratoria alta para abrir las zonas pulmonares colapsadas, y después aplica una presión transpulmonar estática o expiratoria más baja para mantener ese reclutamiento. Recordemos que un alvéolo que estuvo mucho tiempo colapsado va a tender siempre el colapso porque tiene menos surfactante y tiene menos estabilidad alveolar. ¿Cómo podemos darle estabilidad alveolar a un alvéolo? Con surfactante o por volumen. En este caso, vamos a dejar el alvéolo en la región que tenga más volumen para que se mantenga más estable. Esto simplemente para recordar que cuando nosotros inspiramos o le aplicamos una presión positiva al paciente, esa presión transpulmonar dinámica se transmite bastante homogénea en todo el pulmón, siempre y cuando no haya compromiso pulmonar o heterogeneidad pulmonar. Por lo tanto, ¿qué técnicas podríamos usar para el aumento del volumen pulmonar? Y aquí entra la duda, ¿qué vamos a aumentar? ¿Qué volumen pulmonar tenemos que aumentar? Y eso va a depender de nuestros objetivos de tratamiento. ¿Queremos aumentar el volumen pulmonar inspiratorio o el volumen pulmonar expiratorio? Y de eso va a depender qué técnica usemos. Si yo quiero aumentar el volumen pulmonar inspiratorio, voy a tener que afectar la presión transpulmonar inspiratoria o dinámica, y voy a tener que hacer cambios durante la fase inspiratoria del paciente. Probablemente la técnica que más usamos es la técnica que llamamos de compresión-descompresión, aunque en realidad el efecto activo que vamos a realizar es la descompresión. Esa es la que nos va a generar el cambio del volumen pulmonar. ¿Cómo actúa una descompresión? Nosotros al comprimir el tórax y después al generar una descompresión rápida, vamos a generar una mayor negatividad del espacio pleural. ¿Y qué pasa si ese espacio pleural se hace más negativo? Va a aumentar la presión pleural negativa y va a aumentar la presión transpulmonar. Por lo tanto, vamos a estar generando una mayor presión transpulmonar dinámica con el fin de poder volver a abrir zonas que están colapsadas. A la larga, esta maniobra va a generar un cambio en la presión transpulmonar dinámica a expensas de cambios en la presión pleural. ¿Qué hemos visto en la práctica? Este es un primer estudio que hicimos. Nosotros dijimos, bueno, si le hacemos una descompresión al paciente y generamos más presión pleural negativa, debería bajar la presión de vía aérea.
efectivamente, cuando uno en una modalidad controlada por volumen hace una descompresión pulmonar, hay una caída importante de la presión de vía aérea, lo cual se debe estar produciendo por una presión pleural más negativa. Pero nos dimos cuenta que la caída de la presión de vía aérea era baja, era entre máximo 5 centímetros de agua lo que caía la presión de vía aérea. Por lo tanto, nosotros dijimos ahí, nos anduvimos decepcionando un poco porque dijimos, generamos una presión pleural de 5 centímetros de agua, muy baja como para poder generar un cambio en el reclutamiento pulmonar. Pero no tomamos en cuenta un detalle, que cuando yo hago la maniobra en una región local específica, yo estoy leyendo acá una caída de 6 centímetros de agua de la presión de vía aérea. Pero eso no implica que en la región donde yo apliqué la maniobra se haya generado una presión pleural de 6 centímetros de agua. Tiene que haber sido mucho más porque esta presión es el promedio de la presión en ambos pulmones. Incluso considera el pulmón donde yo no intervení y las regiones pulmonares que tampoco intervení. Basado en algunos estudios que hemos encontrado, hemos llegado a la conclusión que a la larga, esta caída de presión que se está generando en la vía aérea podría corresponder a 3 veces más la presión pleural que estamos generando en esta zona. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo una caída de 6 centímetros de agua de presión de vía aérea al medirse de forma central, lo más probable es que aquí esté generando hasta 18 centímetros, 18, 20 centímetros de agua de presión pleural negativa. Y probablemente con esa presión ya podría estar haciendo un efecto sobre el reclutamiento pulmonar. Recordemos que no todo el reclutamiento pulmonar es alveolar. Hay una gran parte de vías aéreas periféricas que se colapsan y que son capaces de abrirse a presiones pleurales entre 15 y 20 centímetros de agua. No requieren presiones pleurales o presiones de vía aérea tan elevadas para generar el reclutamiento. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo con esta maniobra? Aumentando la presión transpulmonar. Y probablemente los efectos serían mayores si yo posiciono al paciente donde esa región que quiero reexpandir tenga más presión pleural, tanto dinámica como estática. ¿Cómo podemos lograr eso? Posicionando al paciente con el pulmón en posición no dependiente. Ahora, también tenemos que considerar que probablemente estas maniobras, gran parte de estas maniobras las vamos a aplicar en pacientes que tengan ventilación mecánica. Por lo tanto, la presión pleural, con mis maniobras yo voy a estar afectando la presión pleural, pero también vamos a estar aplicándole una presión alveolar. Y estos dos efectos van a ser potenciadores para tratar de generar un mayor reclutamiento pulmonar. ¿De qué nos sirve saber todo esto también? También podemos ocupar esta técnica, aumentar no solamente el volumen pulmonar inspiratorio, yo podría aumentar el volumen pulmonar expiratorio simplemente con el posicionamiento del paciente. Y en cierta forma ocupar esto para optimizar la relación BQ. Si nosotros vemos acá esta radiografía con un colapso completo de un pulmón, o puede ser una neumonía unilateral, aquí el paciente podría estar con muy baja saturación, pero si yo lo posiciono en forma adecuada, podría optimizar su relación BQ y mejorar su oxigenación. Por otro lado, después que yo, por ejemplo, tengo un segmento pulmonar colapsado, como este pulmón que estamos viendo acá, ¿qué pasa si yo logro abrir ese pulmón? Debería dejarlo también en una posición donde tenga la mayor presión transpulmonar estática. Recuerden que más presión transpulmonar estática es lo mismo, es muy similar a lo que podríamos estar generando con un PIP, al poner un PIP más alto en un paciente. Por lo tanto, si yo este paciente que estamos viendo acá lo pongo en posición no dependiente, con el pulmón patológico arriba, que logré reexpandir, va a tener alveolos de mayor tamaño y vamos a estar en cierta forma sometiéndolo a un PIP postural. Recordemos que hay trabajos del año 1922 que ya nos demostraban que pacientes en posiciones verticales tienen aproximadamente tienen 1 litro más de capacidad visual funcional que un paciente que está acostado. Por lo tanto, otra forma que tenemos de tratar de aumentar el volumen pulmonar expiratorio en nuestros pacientes es llevarlo lo antes posible a la verticalización. Si ustedes se fijan, aquí está el punto de equilibrio, donde está la capacidad visual funcional en un paciente acostado y cómo sube cuando el paciente es puesto de pie o en posiciones más verticales. Estas son unas diapositivas de Ricardo Barragán de Talcahuano, donde él trabajó con tomografía de impedancia eléctrica y demostró que aumentaba el volumen pulmonar cuando el paciente era puesto en posiciones más verticales y en especial cuando era sometido a marcha.
Si ustedes se fijan en todos estos cuadraditos que vemos acá, aquí estamos viendo el volumen pulmonar, ese gráfico que se ve ahí, son las líneas de la elastancia, o perdón, la bioimpedancia en inspiración y en expiración, que se ven así. Y toda el área que está abajo, esas rayas, corresponde al volumen pulmonar al final de la expiración, es decir, a la capacidad residual funcional. Y si ustedes se fijan, los pacientes a medida que se van levantando, va aumentando, va subiendo esta curva, lo cual nos está indicando que ese paciente va ganando capacidad residual funcional. Y Ricardo también aclaró otro aspecto importante. ¿Qué pasa con un paciente que tenemos sentado en un sillón? Tal vez si lo siento bien en la cama, tiene el mismo efecto que sentarlo en un sillón, y me canso menos, trabajo menos, optimizo el tiempo. Pero ojo, él también demostró que un paciente sentado en una silla, pasarlo a una silla, no tiene el mismo efecto de ventilación que un paciente acostado en una cama donde lo ponemos lo posible. Si ustedes se fijan, vemos en naranjo el paciente sentado en cama, y arriba podemos ver en azul la ventilación pulmonar a través de bioimpedancia nuevamente. Mientras más azul se ve el pulmón y más blanco, me está indicando más ventilación. Y podemos ver que mejora notablemente la ventilación de ese pulmón al pasarlo a una silla, a sentarlo en un sillón, que tenerlo sentado en la cama. Y si se fijan en las rayas de abajo, en la pletismografía de abajo, nos podemos dar cuenta que también aumenta el volumen pulmonar al final de la expiración, es decir, aumenta la capacidad residual funcional. Fíjense que uno dice, pucha, entonces mejor lo siento en un sillón que sentarlo en la cama, pero sentarlo en la cama también es muy útil. Este es un estudio también que se hizo en tomografía de impedancia eléctrica, y ustedes pueden ver que mientras más levanto el respaldo de la cama, mejor es la oxigenación, perdón, la ventilación pulmonar en ese paciente. Y aumenta notablemente también el volumen pulmonar al final de la expiración, mientras más sentado tengo el paciente. Este es un tomógrafo de impedancia eléctrica, donde nosotros evaluamos un paciente, pero nos dimos cuenta de dos grandes detalles en este estudio. Lo que están viendo acá ustedes es un reclutamiento pulmonar hecho con el ventilador mecánico. Y esto era lo que les mencionaba, estas rayitas que vemos aquí acumuladas es la pletismografía, es inspiración, expiración, inspiración, expiración. Si lo dibujáramos, sería una cosa más o menos así. Estaríamos haciendo fase inspiratoria, fase expiratoria, fase inspiratoria, expiración. Bioimpedancia en inspiración, bioimpedancia en expiración. Y de esta línea hacia abajo es capacidad residual funcional, que se mide como volumen pulmonar al final de la expiración. Si ustedes se fijan en este esquema, aquí hicimos una maniobra de reclutamiento pulmonar, fuimos aumentando el PIB, llegamos a un máximo, y después hicimos una maniobra de titulación de PIB. Llegamos a la conclusión que este era el PIB ideal, volvimos a reclutar, y le dejamos el PIB puesto. ¿Qué pasó con el volumen pulmonar? Obviamente, cuando usamos el PIB máximo, aumentó notablemente el volumen pulmonar al final de la expiración, aumentó todo eso, y a medida que fuimos bajando el PIB, fue cayendo también el volumen pulmonar al final de la expiración. Y dijimos, este es nuestro PIB ideal. Y obviamente este PIB medido acá, con respecto a este, aumentó bastante el volumen pulmonar al final de la expiración, aumentó la capacidad residual funcional. Pero aquí hubo un detalle, nos pidieron que esta maniobra de reclutamiento fuera hecha en supino. Y fíjense que este fue el poder reclutante que tuvo finalmente la maniobra. ¿Y qué hicimos después en este otro punto? Acá nosotros sentamos al paciente en la cama. Y fíjense cómo aumentó el volumen pulmonar al final de la expiración solamente por el hecho de sentarlo. Por lo tanto, ¿qué nos está demostrando eso? Que muchas veces nos cegamos con las maniobras de reclutamiento y podemos hacer medidas mucho más sencillas y que tienen tanto poder reclutante como una maniobra de reclutamiento hecha con el ventilador mecánico. Levantar un paciente es lo mejor. O sea, si a mí me preguntan, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy sentando al paciente? Sí, estoy sentando al paciente, pero también estoy generando una tremenda mejoría del volumen pulmonar al final de la expiración o de la capacidad residual funcional. Por lo tanto, tener en consideración estos aspectos cuando nosotros analizamos a nuestros pacientes. Fíjense que incluso la tomografía de impedancia eléctrica, aquí nosotros podemos ver que se inflama el pulmón izquierdo, 30% de la ventilación al pulmón derecho, 70% al izquierdo, y podríamos pensar que el paciente tiene una patología pulmonar. Al contrario, simplemente lo teníamos en decúbito lateral izquierdo.
Esto nos confirma que ventila más el pulmón que está en posición dependiente, pero no olvidemos que el pulmón en posición no dependiente se distiende más. ¿Qué pasa si no podemos influir directamente en mejorar ese colapso pulmonar o condensación que tiene el paciente? Podemos sacarle el máximo provecho a la relación BQ y podríamos poner al paciente, por ejemplo, en una posición con el pulmón patológico arriba. Nosotros al poner el pulmón patológico arriba, ya con esa maniobra estamos optimizando relación BQ. ¿Por qué? Porque generalmente lo que a mí me va a provocar la caída de la oxigenación es la admisión venosa. Cuando nosotros tenemos un shunt intrapulmonar, una zona que no ventila, esa es la alteración anatómica, pero la alteración funcional que se va a producir es la admisión venosa, es decir, paso de sangre desde el torrente arterial, perdón, del torrente venoso al torrente arterial, sin oxigenarse, y eso va a producir una caída importante de la saturación y de la presión arterial de oxígeno. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos un paciente con el pulmón patológico hacia arriba, lo que estamos haciendo es mejorando la oxigenación, pero no necesariamente porque al pulmón sano le va a llegar más sangre, sino porque estamos limitando la cantidad de sangre que le va a llegar al pulmón patológico. En otras palabras, ¿qué estamos haciendo? Disminuyendo la admisión venosa. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por lo tanto, esta técnica de posicionar al paciente con el pulmón patológico hacia arriba mejora la relación BQ, mejora el drenaje bronquial y va a estabilizar el alveolo si lo logro reexpandir. Algunos ejemplos, ustedes se fijan aquí, pacientes con disminución del volumen pulmonar en el pulmón izquierdo, lo posicionamos, estaban en decúbito lateral izquierdo, lo pasamos a decúbito lateral derecho y inmediatamente mejora la oxigenación. Otro paciente, si ustedes se fijan, con un compromiso importante del volumen pulmonar en el pulmón derecho, lo posicionamos en decúbito lateral izquierdo con el pulmón patológico hacia arriba e inmediatamente mejoró la saturación de oxígeno. Por lo tanto, estas maniobras sirven en cualquier tipo de paciente. Si ustedes se fijan, este paciente tenía un PIB de 14 o 16 centímetros de agua, si no me equivoco, con 100% oxígeno. No había forma de mejorar más su oxigenación y tenía 91% de saturación. ¿Cuál fue la posibilidad que le dimos? El posicionamiento, y con eso mejoró su oxigenación al 98%. Por lo tanto, no menospreciar maniobras de posicionamiento, y deberían ser parte de nuestra terapia todos los días. Ahora, no solamente vivimos de reclutamiento pulmonar, también tenemos que tratar de inhibir la sobredistensión. Habíamos mencionado que el efecto gravitacional juega un rol importante en el volumen pulmonar. Pero imaginen un paciente con un distrés respiratorio, entonces, donde aumenta más el peso pulmonar. ¿Qué pasa si aumenta más el peso del pulmón? Este efecto gravitacional va a ser mayor y vamos a tener un pulmón que va a tender al daño pulmonar. ¿Por qué? Porque el peso pulmonar va a hacer que los alveolos que están en la región no dependiente estén más sobredistendidos, llegando a la sobredistensión pulmonar, y los alveolos de abajo van a estar tan comprimidos el espacio pleural que vamos a llegar a generar presiones pleurales positivas. Y cuando se generan presiones pleurales positivas, el pulmón se colapsa o el alveolo se colapsa. Por lo tanto, un distrés respiratorio generalmente parte ventilándose así. ¿Qué pasa si lo ventilamos mal y le metemos un volumen corriente alto? Vamos a favorecer la sobredistensión en las regiones no dependientes y vamos a favorecer el colapso y reapertura en las regiones inferiores. ¿Y por qué tenerlo en cuenta? Porque si nosotros estamos considerando que las maniobras de descompresión generan aumento de la presión pleural, no voy a tener ningún efecto en hacer maniobras en la región ventral del tórax si tengo un paciente con un distrés respiratorio. Eso lo demostramos en un estudio hace unos años atrás, donde al aplicarle al paciente maniobras de vibración, percusión en ese tiempo, con drenaje postural, cambios de posiciones, había una mejoría notable de la distensibilidad en azul, después incluso de la kinesiología respiratoria, al compararlo con la solamente aspirar al paciente. Pero ¿qué pasaba cuando estas maniobras las hacíamos en supino y aplicábamos las maniobras solamente en la región ventral del tórax? No había mayores mejorías. Aquí nuevamente en azul están la mejoría de la distensibilidad que lográbamos en el estudio anterior, y en rojo aquí aparece el nuevo estudio que hicimos donde aplicamos el mismo protocolo, pero solamente con el paciente en supino. Y ustedes se dan cuenta que si aplicamos maniobras de descompresión en las regiones ventrales, no logramos ningún efecto sobre la distensibilidad. Al contrario, estamos tratando de generar maniobras que mejoran la distensión del pulmón en zonas que ya están sobredistendidas.
Por lo tanto, podríamos incluso prescribir eso. Con respecto a la permeabilización de la vía aérea, aquí vamos a manejar flujos y vamos a manejar el batimiento ciliar. Por lo tanto, tenemos que considerar algunos aspectos, como por ejemplo, desde el punto de vista fisiopatológico, el punto igual presión. Nosotros sabemos que en la fase expiratoria forzada o en la tos, el volumen pulmonar al salir rápidamente va a llegar un momento en que se va a igualar las presiones intra, dentro y fuera del lumen, y en ese punto es lo que nosotros conocemos como el punto igual presión, donde se va a colapsar la vía aérea. Ese punto igual presión va a generar desde el punto igual presión, valga la redundancia, hacia la boca, vamos a tener disminución del lumen, aumento de la relación aire contenido de la pared y mayor permeabilización de la vía aérea. Y de ese punto hacia el alveolo va a haber atrapamiento aéreo, se va a mantener la capacidad residual funcional, pero va a haber menos interacción pared-flujo. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos maniobras hay que tener en cuenta los efectos que vamos a tener acá. Una maniobra de compresión, por ejemplo, va a acelerar el flujo y puede desplazar este punto igual presión. Esto era lo que les mencionaba, del punto igual presión hacia la boca, vamos a tener más shear stress, es decir, más fuerza de roce del aire con las paredes, más interacción gas-líquido y más clearance mucociliar. Y desde el punto igual presión hacia la boca, no tanto. Ahora, que hay que tener en cuenta que el punto igual presión es dinámico, se puede desplazar durante una expiración forzada o si yo ocupo volúmenes pulmonares distintos. A volúmenes pulmonares altos voy a tener más presión intraluminal, por lo tanto se va a demorar más en aparecer el punto igual presión y en este caso la estrechez de la vía aérea va a ser más, la aparición del punto igual presión va a ser más tardío y vamos a tener este punto igual presión más cercano a la boca. Por lo tanto vamos a tener una permeabilización de vía aérea más central. En cambio, si por ejemplo una maniobra de expiración forzada se hace a volúmenes pulmonares bajos, el punto igual presión se va a desplazar más cercano al alveolo y vamos a tener una permeabilización de una vía aérea más periférica. A esto le podemos sumar también los cambios de posición o la drenaje postural, que usa los cambios de posiciones ya no con un fin de mejorar la presión transpulmonar, sino que optimizar el drenaje de secreciones favorecido por la fuerza de gravedad. Sabemos que hay muchas posiciones, pero a veces a nosotros nos basta en un paciente de UCI con los decúbitos laterales para lograr una mejor permeabilización del árbol traqueobronquial. Por otro lado, tenemos que generar flujos altos para que se genere esta interacción entre el flujo y el contenido que tenemos en la pared bronquial. Dentro de los flujos que ocupamos o que generamos está el slack flow, si ustedes se fijan, un flujo bajo, que genera a la larga solo un burbujeo en una vía aérea que puede estar llena de secreciones. No hay desplazamiento de esas secreciones producto del flujo porque es muy bajo, por eso la vía aérea periférica depende del batimiento ciliar. En el annular flow ya hay un desplazamiento de esta capa, una aceleración del movimiento de las secreciones gracias al flujo, y cuando se estrecha la vía aérea ya hay más interacción entre el flujo y lo que tenemos contenido en la mucosa, y hay desprendimiento de parte de esta capa mucosa, generando lo que se conoce como el misflow. Por lo tanto, la permeabilización pareciera no ser igual si es con flujo, en flujo laminar o flujo turbulento. El flujo turbulento pareciera generar más interacción, pero genera menos movilización de esas secreciones. Por lo tanto, tendríamos que estar ocupando unas técnicas que mezclen flujos altos y flujos bajos para generar flujos turbulentos y flujos más laminares. Otra técnica que podemos utilizar son las vibraciones, las cuales buscan generar ciertos efectos sobre la vía aérea más periférica y sobre el manejo o la movilización de las secreciones o el clearance mucociliar de la vía aérea más periférica a través del batimiento ciliar. ¿Cuáles son los efectos que se han visto? Favorecería la fluidificación de las secreciones por tixotropía, generaría un efecto tixotrópico, estimularía el batimiento ciliar, estimularía la interacción aire-secreciones y generaría también un estrés oscilatorio que genera efectos a nivel del epitelio de la vía aérea. El efecto tixotrópico, que se conoce como la transformación de un gel a un estado más líquido al ser agitado o sometido a movimiento físico. Pero para que se provoque este efecto de fluidificación de las secreciones, requerimos frecuencias de frecuencias de vibraciones sobre 40 Hz, que son imposibles hacerlos con las manos. Por lo tanto, eso se podría generar con equipos especiales como en kinesiología instrumental.
El otro efecto que sabemos que si nosotros generamos una frecuencia de batimiento, de vibraciones similar, cercana a los 13 Hz, generaríamos una frecuencia de vibración similar a la frecuencia de batimiento ciliar. ¿Mm? Y siempre hemos dicho que esto generaría aceleración del flujo, del flujo de secreciones. Este efecto, desde el punto de vista físico, se conoce como interferencia constructiva. ¿Qué dice el concepto de interferencia constructiva? Si yo tengo una onda que podría estar asociada al movimiento de los cilios, y le sumo otra onda que puede estar generada por la vibración, la suma de estas dos ondas de vibración se potencian, generando un efecto mayor. Por lo tanto, probablemente el batimiento ciliar se ve acelerado al someterle a estas ondas de choque generadas por la vibración. Tal como dice ahí, es la superposición de dos más ondas de frecuencias similares que al interferir crean un patrón de ondas de mayor intensidad. Y esto sería el factor que estaría influyendo en la aceleración del flujo o del batimiento ciliar y del clímax mucociliar. Por último, tenemos el mecanismo de hidratación de la superficie líquida de la vía aérea. ¿Qué sabemos? Que generalmente en la vía aérea, la fluidificación de la capa sol que va a estar en esta zona, que mientras más fluida esté la capa sol, más rápido pueden batir los cilios, esa fluidificación está determinada por la acción de canales de cloro y canales de sodio. Y esos canales aumentan los niveles, o se abren o se cierran, para aumentar los niveles de sodio, cloruro de sodio, en la región periciliar, donde están los cilios. Y si ahí aumenta el sodio y aumenta el cloro, va a aumentar también, va a ser acompañado de agua y va a aumentar la fluidez de esa capa. ¿Qué permite eso? Mayor batimiento ciliar, y por otro lado, cuando se secreta el mucus, la mucina, la única oportunidad que tiene de captar agua es cuando pasa por la capa periciliar. Por lo tanto, si nosotros tenemos una capa periciliar o una capa sol, conocida anteriormente, muy fluida, vamos a tener una mayor frecuencia de batimiento ciliar, y por otro lado vamos a tener también secreciones menos espesas. Y se ha visto que esos canales se ven estimulados por nucleótidos, ATP, ADP, etc. Y que hay un aumento importante en la secreción de nucleótidos cuando hay estrés mecánico de la vía aérea. Y dentro de esos estrés mecánicos, el más importante es el estrés oscilatorio. Por lo tanto, cada vez que nosotros hacemos maniobras de vibración en estos pacientes, se genera un estrés oscilatorio en la vía aérea que genera liberación de ATP, y ese ATP va a tener un efecto indirecto, aumentando el batimiento ciliar por un lado, y aumentando la fluidificación de la capa periciliar. Todo eso va a llevar a que haya más interacción, más batimiento ciliar, más interacción flujo-mucus y mayor clearance mucociliar. Por lo tanto, en sí, los efectos son variados. ¿Qué pasa con la permeabilización de la vía aérea más central? Se va a deber a aceleración del flujo. Vamos a tener que modular el flujo expiratorio para que pueda permeabilizarse la vía aérea. Y dentro de estas técnicas tenemos varias, y se denominan técnicas de modulación del flujo expiratorio. Si ustedes se fijan, podemos tener técnicas de modulación del flujo expiratorio activas, asistidas y pasivas. Y pueden ser rápidas o lentas. Nos vamos a basar principalmente en las técnicas rápidas, que buscan acelerar la salida del gas o acelerar el flujo expiratorio, lo cual genera un efecto sobre la permeabilización de la vía aérea. Si ustedes se fijan, según esta clasificación, la técnica de expiración forzada es aquella que se hace de forma activa, que la puede hacer el paciente por sí solo, también conocida como huffing, y hechas en pacientes ventiladas podrían ser activo-asistidas o pasivas, conocidas como aceleración del flujo expiratorio. Son maniobras complementarias a otras técnicas que hemos analizado, y buscan drenar secreciones bronquiales de las vías aéreas medias y proximales. Como les digo, pueden ser hechas solo por el paciente o asistidas, y probablemente lo que nosotros vamos a ver en nuestros pacientes son más asistidas. ¿Qué hay que tener en cuenta con la permeabilización de la vía aérea en un paciente común y corriente asociado al flujo aéreo? Que el flujo aéreo juega un rol importante. Estudios de Volpe y colaboradores demostraron que si el paciente es capaz de generar un flujo expiratorio de 17 litros por minuto, con un flujo de 17 litros por minuto es el flujo mínimo que necesitamos para poder
movilizar secreciones, es decir, generar el desplazamiento de las secreciones en una dirección. Ahora, ¿cuál es el problema? Que al analizar todos los parámetros que determinan el desplazamiento de estas secreciones, se dieron cuenta de que el parámetro más importante es el peak flow. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de, con ciertas maniobras, aumentar el peak flow expiratorio en nuestros pacientes. ¿Por qué el peak flow expiratorio? Porque a la larga la permeabilización de la vía aérea asociada a flujo va a depender del bias flow. ¿Y qué es el bias flow? Es el flujo final según la interacción que tenga el flujo inspiratorio con el flujo expiratorio. Otros estudios de Volpi y colaboradores también demostraron que, esto obviamente fue in vitro, pero que si yo genero un flujo inspiratorio y un flujo expiratorio, voy a lograr permeabilización de la vía aérea, es decir, movilización de las secreciones desde periférico hacia la boca, solo si el flujo final entre el flujo inspiratorio y expiratorio es un flujo a favor del flujo expiratorio por más de 17 litros por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que ser primero capaces de generar un bias flow expiratorio. Y ese bias flow expiratorio tiene que generar a lo menos 17 litros por minuto. ¿Qué pasa en una respiración normal? Bajo condiciones normales nosotros generamos flujos expiratorios mayores que los flujos inspiratorios. Y eso se debe a una consecuencia anatómica funcional de nuestra vía aérea. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para entender este concepto? La ecuación de continuidad de flujo. ¿Qué dice la ecuación de continuidad de flujo? Dice que flujo 1 por área 1 es igual a flujo 2 por área 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si disminuye el área, tiene que aumentar el flujo, bajo condiciones normales. Y si nosotros analizamos nuestra vía aérea, nos vamos a dar cuenta de un detalle. Si analizamos fisiológicamente, la vía aérea intratorácica se distiende en inspiración y se comprime en inspiración, dado el efecto que genera la tracción radial del mismo tejido pulmonar. Por lo tanto, si nosotros tenemos una fase inspiratoria donde la vía aérea se agranda y la fase expiratoria donde se disminuye el diámetro de la vía aérea, mientras menor sea el diámetro de la vía aérea, el flujo va a ser mayor. ¿Y dónde ocurre eso? En fase expiratoria. En fase inspiratoria se dilata la vía aérea, el flujo entra el volumen pulmonar a flujos más bajos, entre el mismo volumen pero a velocidades más bajas, y en la fase expiratoria sale a velocidades más altas. Eso determina, este cambio dinámico del tamaño de la vía aérea en inspiración y expiración, determina que los flujos expiratorios sean más altos y que sean más de 17 litros por minuto, y eso favorece la permeabilización de la vía aérea. Ahora, ¿qué pasa cuando nos cambiamos los patrones ventilatorios? ¿Qué pasa, por ejemplo, un paciente sometido a un CPAP con presión de soporte? Generalmente la presión de soporte va a dar una ayuda inspiratoria y va a generar flujos inspiratorios altos. Y si ustedes se fijan, no solo flujos inspiratorios altos, sino peak flow inspiratorios altos. Por lo tanto, esto podría ya empezar a cambiar el patrón de flujo y empezar a generar retención de secreciones bronquiales. Este otro autor, Tomenopoulos, que también ha estudiado mucho el tema, demostró claramente que al evaluar 20 pacientes con CPAP más presión de soporte, la mayoría de los pacientes generaba un patrón de flujo donde el flujo inspiratorio o el peak flow inspiratorio, el PIF, era mucho más alto que el peak flow expiratorio PEF. Y si ustedes se fijan, todos los pacientes se ubicaron y generaron un bias flow que favorecía la impactación de secreción en la vía aérea. ¿Qué nos queda a nosotros como respuesta a eso? Si estos pacientes, la gran mayoría de los pacientes en CPAP con presión de soporte, van a generar impactación de secreciones y retención de secreciones en vía aérea, requieren un kinesiólogo que lo esté ayudando a permeabilizar esa vía aérea. Y también va a depender del patrón de flujo que estemos ocupando. Nosotros, por suerte, acá, no sé qué si decirlo por suerte, pero COVID tiene un patrón de comportamiento, por su patología, que va a favorecer la permeabilización de vía aérea. Si ustedes se fijan, al mirar a un paciente con un distrés respiratorio grave, con distensibilidad baja, todo paciente que tenga distensibilidad baja va a tener elastancia elevada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tratar de ese pulmón distenderlo con una tremenda fuerza, y como se está comportando con alta elastancia, me va a costar deformarlo. Y después que le apliqué el volumen corriente, rápidamente va a volver a su posición inicial. Ese pulmón va a tener una alta elastancia, por lo tanto vuelve rápidamente a su posición inicial. ¿Y qué provoca eso? Peak flow expiratorio muy alto. Si se fijan en el esquema de arriba donde vemos un paciente restrictivo, podemos ver un tremendo peak flow expiratorio comparado con el peak flow inspiratorio. Y eso favorecería
la permeabilización de vía aérea. ¿Qué pasa en un paciente restrictivo, como un paciente EPOC? Si ustedes se fijan, tienen peak flow expiratorios muy bajos porque tienen pérdida de tejido elástico y tienen pérdida de lactancia. Y muchas veces, para poder evitar que hagan atrapamiento aéreo, nosotros los ventilamos con tiempos inspiratorios muy cortos. Por lo tanto, entregamos un peak flow inspiratorio muy alto. Estos pacientes favorecerían entonces el atrapamiento de secreciones. Por lo tanto, en cualquiera de los dos casos, vamos a requerir un kinesiólogo que esté permeabilizando esa vía aérea. Esto ya lo habíamos mencionado, habíamos dicho que el flujo genera un efecto. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, donde podemos ver un paciente en ventilación mecánica en una modalidad controlada por volumen, con flujo desacelerante. Podemos ver el peak flow expiratorio, que en este caso era de 45 litros por minuto, y el peak flow inspiratorio de 48. Si nosotros analizamos, este paciente va a tener un bias flow inspiratorio, es decir, a favor de la inspiración, y vamos a tener un bias flow de 3 litros por minuto a favor de la inspiración. Va a tener un patrón que va a favorecer la impactación de secreción en la vía aérea. ¿Qué pasa cuando interviene un kinesiólogo y es capaz de, con maniobras de aceleración del flujo expiratorio, elevar el peak flow expiratorio? Fíjense, en este caso lo aceleró a 76 litros por minuto. Invirtiendo este patrón y ahora teniendo un bias flow de aproximadamente 28 litros por minuto de predominio expiratorio, lo cual favorece la permeabilización de la vía aérea. Tener en cuenta, muchas veces nosotros nos hemos visto enfrentados a pacientes que uno dice, hoy tiene una neumonía derecha y a los 3 días tenía una neumonía izquierda, se infectó el otro pulmón. Y eso podría darse porque tienen patrones de comportamiento de flujo distintos debido a que tienen elastancias distintas. El pulmón patológico tiene baja distensibilidad, alta elastancia, por lo tanto tiene un patrón que favorece la movilización de las secreciones hacia la carina o hacia esta región. En cambio, el otro pulmón tiene un patrón que favorece la impactación de secreción. En estudios in vitro demostraron que podía pasar, si se hacía una analogía de estos patrones, podían pasar secreciones de un pulmón a otro, y eso podría estar favoreciendo la infección en estos casos. Eso no va a pasar si hay un kinesiólogo que esté preocupado de permeabilizar constantemente esa vía aérea. ¿Qué sabemos? Que acelerar el flujo genera mayor permeabilización de la vía aérea. Y mientras más se estreche la vía aérea, más se acelera el flujo y más permeabilización se genera. Si ustedes se fijan, el desplazamiento de las secreciones va a ser mucho mayor en una vía aérea más estrecha que en una vía aérea más distendida. Y que generalmente eso va a ocurrir más en vía aérea central que en vía aérea periférica. Por lo tanto, tenemos que tener claro qué maniobras vamos a usar. Si yo tengo un paciente que tiene secreciones, crepitaciones gruesas, donde tenemos evidencia que tenemos secreción en vía aérea periférica, no saco nada de acelerar el flujo al máximo, porque esas maniobras tienen poco efecto en vía aérea periférica. Ahí debería usar más posicionamiento y técnicas de vibración y otras parecidas. En este estudio, si ustedes se fijan, de Hassani y colaboradores, ellos evaluaron el efecto que tenía la técnica de expiración forzada o aceleración del flujo expiratorio, y dividieron el efecto que tenía en el clearance traqueobronquial en distintas zonas pulmonares. Si ustedes se fijan, ocuparon una región traqueal, que es esta de acá, ocuparon una región interna, que correspondía a esta, que corresponde a la zona donde están los bronquios principales o los bronquios más grandes, una vía intermedia, que era esta que aparecía acá en blanco, y una vía aérea más periférica o externa, que es todo el pulmón periférico. ¿Dónde se vio el mejor efecto de las técnicas de expiración forzada? En las vías aéreas más centrales. Por lo tanto, es una técnica que deberíamos usar principalmente cuando el paciente ya tiene secreciones en vías aéreas más centrales y no en vía aérea periférica. Tenemos forma de modificarlo, vimos recién, y acá nosotros hicimos un estudio donde vimos el efecto que generaba la aceleración del flujo expiratorio. En este gráfico que tenemos a la derecha, nosotros podemos darnos cuenta que tenemos el PIF del paciente versus el PEF. Y nos damos cuenta que la gran mayoría de estos pacientes tienen un PEF mucho más bajo que el PIF. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un predominio o un bias flow de predominio inspiratorio, lo cual favorece la impactación de secreciones en la vía aérea. ¿Qué pasa cuando interviene el kinesiólogo? Como aparece en el gráfico de la izquierda, cambia el patrón y empieza a predominar el flujo expiratorio con respecto al flujo inspiratorio, debido a las maniobras que nosotros estamos aplicando.
Y no es raro que empezamos a hacer las maniobras y se empieza a permeabilizar vía aérea y empezamos a sentir cambios en la condición del paciente. Por lo tanto, estas maniobras podrían favorecer la permeabilización de la vía aérea. Tienen contraindicaciones la aceleración del flujo, la técnica de aceleración del flujo expiratorio, como la inestabilidad de la vía aérea, la presión de retracción elástica reducida, pacientes con obstrucción grave, dolor torácico, y otras más. Y probablemente esta técnica tiene alguna contraindicación en el COVID-19 por el grado de dispersión de partículas que podemos generar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si nosotros analizamos acá, este paciente tiene un PIF cercano a 70 litros por minuto, y nosotros podemos llegar a acelerar a 120 litros por minuto el peak flow expiratorio. Por lo tanto, podemos aumentar significativamente la dispersión de partículas cuando hacemos esta maniobra. No hay un estudio que lo haya demostrado directamente cuánto se dispersan las partículas, pero nos podemos dar cuenta que si duplicamos el flujo, obviamente podemos duplicar la posibilidad de dispersión de partículas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que la gran mayoría de los estudios no han apuntado a esto, a cuánto dispersan las maniobras kinésicas. Se ha visto con la ventilación invasiva, se ha visto con la cánula nasal de alto flujo, pero no se ha visto directamente. Pero sí hemos visto, han aparecido estos estudios donde se ve una minimización importante de la dispersión de partículas con cánula nasal e incluso con ventilación invasiva, si al paciente le adicionamos una mascarilla quirúrgica. Por lo tanto, estas maniobras no deberían estar contraindicadas. Podríamos hacer maniobras en pacientes que tengan problemas de permeabilización de vía aérea, pero tomar en consideración que el paciente tiene que estar con mascarilla durante la intervención kinesiológica. Y obviamente el kinesiólogo tiene que estar con todas las medidas de EPP correspondientes. Si nos fijamos en este gráfico y analizamos la fase de la tos, un paciente que tenga alteración ya no de la permeabilización de vía aérea, sino una alteración de la eliminación de las secreciones, no en la movilización, sino en la eliminación de secreciones, va a requerir asistencia kinésica a todo nivel, o considerando cualquiera de las fases de la tos que está alterada. Y tenemos que tener en consideración que cualquiera de estos va a generar dispersión de partículas. Por lo tanto, hay que tomar estas medidas de cuidado. Por último, este es un esquema que hicimos con profesor Homero Pupo y el profesor Diego Vargas, donde analizamos un poco cuál debería ser la intervención del kinesiólogo en el paciente COVID. El paciente va a tener una fase de manejo domiciliario, fase de confinamiento, donde probablemente no requiere kinesiología y va a estar más apuntado a algunos ejercicios respiratorios específicos. Pero si ustedes se fijan, vamos a tener que analizar bien a nuestros pacientes cómo va a ser el costo-beneficio. Si yo tengo un paciente en fase hospitalaria ya, no crítica, un paciente que está en sala con naricera, respirando relativamente bien, pero tiene una radiografía muy fea, no tiene secreciones, no tiene gran problema de volumen pulmonar, ese paciente probablemente no requiere una intervención directa. Probablemente vamos a generar más riesgo de aerosolización que los efectos benéficos que podemos generar en el paciente, y eso hay que evaluarlo bien. Si tiene retención de secreciones, o es hipersecretor, o tiene atelectasia, o problemas de volumen pulmonar, probablemente va a requerir alguna intervención kinesiológica y hay que tener en cuenta todas estas medidas. Ahora, en fase aguda o crítica, nos hemos dado que todos estos pacientes requieren la intervención kinesiológica, ya sea usando cánula nasal de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva, donde los riesgos de aerosolización van a aumentar. Si el paciente lo hacemos toser, aumentamos también el flujo expiratorio. Probablemente este grupo de pacientes que están ya en ventilación mecánica son los más, entre comillas, protegidos que tenemos, donde vamos a tener la vía aérea aislada y cualquier técnica que apliquemos no va a generar aerosolización. Por último, tener en cuenta como recomendación o como conclusión que las técnicas de kinesioterapia respiratoria tienen efectos distintos según la técnica que estemos aplicando y según cómo la estemos aplicando. Aquí tuvimos que hacer un resumen de algunas aplicaciones, igual es extenso. Es importante conocer sus fundamentos para una adecuada aplicación. No es raro de repente ver alumnos o colegas haciendo técnica de expiración forzada en pacientes que no tienen ninguna signología. Por otro lado, también tener en cuenta eso en la evaluación. Muchas veces nosotros decimos, este paciente no tiene secreciones, pero los pacientes que tienen impactación de secreciones en la vía aérea periférica probablemente no tengan ninguna alteración en la auscultación pulmonar. Y cambian notablemente cuando aceleramos el flujo expiratorio. Así que hay que tener en cuenta esos detalles.
Y por último, la elección de la técnica adecuada podría llegar a ser más importante incluso que su aplicación. Por lo tanto, nuevamente volvemos a lo mismo. Aquí no es una cosa técnica donde llegamos a hacer una maniobra específica, sino que hay que tener una buena selección según la fisiopatología del paciente. Se acabó, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. A continuación vamos a revisar algunas preguntas. Le vamos a pedir a Oscar que se pueda conectar. Hola, buenas. Aquí estoy. Tengo Gracias, problemas Oscar. con la rueda, así que voy a estar presente aquí. Perfecto, no hay problema. Oscar, en relación a la experiencia que tienes con la interrupción de sedación precoz para favorecer la disminución de la debilidad adquirida en UCI, ¿qué riesgos y beneficios encuentras? ¿Y cuándo se utiliza esta interrupción y cuándo se inicia? Ya, en relación a la experiencia en la interrupción de la sedación, creo yo que en los centros, por lo menos lo que yo he trabajado, ha resultado bastante bien hacer ventanas de interrupción de la sedación, siempre con un protocolo de sedación implementado por el equipo y que lo conozca el equipo. Y las ventanas de sedación es un hito importante en la rehabilitación temprana de los pacientes y en la movilización, y te permite, ¿no es cierto?, ver los elementos que el paciente, desde el punto de vista de la conciencia, la cooperación, desde el punto de vista de que si el paciente va a estar con un delirio asociado a la sedación y al tiempo en ventilación. Entonces te permite muchas variables de poder identificar para luego enfrentarte a la terapia física que le va a realizar después. Pero creo que tiene más beneficios que riesgos, a no ser que la interrupción sea muy temprana, si no está resuelta la patología de base del paciente y si no sabemos identificar bien en qué momento vamos a hacer esta interrupción. ¿Ya? En ese sentido puede tener algunos riesgos, como es, ¿no es cierto?, alteraciones hemodinámicas, algunos trastornos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista también fijarse en las dosis de las drogas vasoactivas que tiene el paciente, si son inotrópicas o no, etcétera. Creo yo que en eso hay que ser muy rigurosos, pero creo que tiene más beneficios si se hace de buena forma. Perfecto. Muchas gracias, Oscar. Daniel, una pregunta para ti. Considerando el concepto de stress strain, ¿cómo se explican esta en relación a la ecuación respiratoria y la presión transpulmonar? Esa pregunta. Sí. Es bueno eso. Yo no lo toqué en clase porque tenía que hablar de muchas cosas, pero hay que tenerla en consideración. Si nosotros analizamos un poco, el estrés va a corresponder a la presión interna que tenga un alveolo, y está en relación directa con la presión alveolar, perdón, con la presión transpulmonar. Por lo tanto, ojo, la presión transpulmonar puede elevarse por presión alveolar, pero también por presión pleural. Así que tenemos que tener eso en consideración, especialmente si estamos con pacientes ventilados mecánicamente. Recordemos también que dentro de la fisiopatología del COVID-19 se ha mencionado esta teoría de que podemos estar sometidos a dos tipos de fenotipos, un fenotipo donde el paciente parte con una buena distensibilidad y que a medida que empieza a aumentar su trabajo respiratorio, va a cambiar las presiones vasculares, va a empezar a hacer más edema pulmonar y va a terminar exacerbando por aspectos propios del paciente, con estos cambios de presión esofágica, mayor daño pulmonar. Y eso lo tenemos que tener en consideración nosotros en nuestros pacientes también, porque a la larga, al aplicar una descompresión, vamos a aumentar la presión transpulmonar y vamos a estar aumentando el estrés. Y recordemos que el strain está en relación directa al estiramiento del tejido. Si no generáramos tanto estiramiento pulmonar, probablemente no haya mucho problema. Por eso uno realmente tiende a cometer algunos pacientes por la forma de respirar, y uno les dice, respira profundo. Tal vez tú, Rodrigo, ahí tengas más experiencia de decirnos qué es respirar profundo con COVID, pero es mucho más complicado e implica más problemas, y podríamos estar, tal vez con nuestras mismas maniobras, por tratar de mover más volumen, también generando un problema. Por eso insisto mucho, no basta solo con que al paciente le pidamos inspirar profundo, sino que tenemos que asegurarnos no solo de generar una presión transpulmonar dinámica alta, sino que poder después de eso generar una presión transpulmonar estática alta. Por eso los cambios de posición de estos pacientes son vitales. Y los que hemos estado enfrentados a estos pacientes nos hemos dado cuenta que el pronovigil ha cambiado la perspectiva de cómo atendemos a estos pacientes.
Yo creo que cualquier ejercicio respiratorio donde hagamos respiraciones profundas podría estar mejor indicado en pacientes que estén de decúbito-prono. Y por eso les digo, estos pacientes tenemos que tener en consideración que vamos a tener que tratarlos, pero ver los costos-beneficios. Por lo tanto, si es un paciente donde nos vemos muchos beneficios a largo plazo, beneficios a simple vista, tal vez vamos a tener que limitar un poco algunas técnicas en esos pacientes, especialmente todas las técnicas que sean de aumentar mucho el volumen pulmonar. Considerando también todo lo que implica la aerosolización. ¿Cuáles para ti son los signos clínicos, Daniel? ¿Cuáles son para tenerlos en claro los colegas que no están acostumbrados a ver pacientes críticos, que te pueden dar a ti inicios para iniciar una terapia o cuándo detener la urgencia también? Bueno, ahí estamos entrando en un campo bien grande. Si hablamos de cualquier terapia, cualquier hiper o hipo que sea extrema, una hipertensión o una hipotensión extrema, es más riesgo siempre las hipo que las hiper, una taquicardia, una bradicardia extrema, desaturación o broncoespasmo, podría ser alguna de las indicaciones. Tener claro que cuando nosotros aplicamos kinesiología respiratoria, alguna técnica, tenemos que buscar como primer objetivo que el paciente mejore. Por lo tanto, si frente a lo que estamos haciendo no vemos efecto o no vemos mejorías, y al contrario vemos empeoramiento, deberíamos parar. Y generalmente nos podríamos guiar. Otro error que tendemos a hacer muchas veces, que nos entusiasmamos con nuestros pacientes y de repente terminan con lengua afuera después de hacer un tratamiento. Probablemente en estos pacientes, en su etapa aguda, hospitalaria, dentro de las cosas que más tenemos que limitar es que el paciente se nos canse. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de intervenir y de mejorar ese patrón respiratorio, y si no podemos, mejor calmarnos en un comienzo. Gracias, Daniel. Oscar, siguiente pregunta. Okay. La movilidad pasiva genera en estos pacientes activación neuromuscular al aplicar una movilización en sí misma, o solo el beneficio está dado por la tensión mecánica que se genera en los ciclos de estiramiento y acortamiento pasivo. En relación a la movilidad pasiva, ¿no es cierto?, es importante considerar que tiene beneficios desde el punto de vista neuromuscular, sobre todo porque igual es importante que sea pasiva, hay activación a nivel del uso neuromuscular y del órgano tendinoso Golgi. Entonces damos estimulaciones, ¿no es cierto?, propioceptivas al paciente, independiente que esté en un SAS1 y que podamos tenerlo full sedado. Y dentro de los beneficios que estamos dando aferencias, ¿no es cierto?, a este estímulo pasivo, también podemos ver ciertos beneficios neuromusculares, como lo que expliqué en la clase, ¿no es cierto?, y también beneficios sistémicos. ¿Y cuáles son los beneficios sistémicos? Principalmente que podemos generar la liberación de estas citoquinas plasmáticas que son beneficiosas por el ejercicio y no aquellas liberadas por las células adipocíticas, y que por ende va a haber una regulación de insulina, ¿no es cierto?, vamos a tener niveles de hiperglicemia que se van a ver regulados, va a haber un efecto cardiovascular positivo en estos pacientes donde vamos a favorecer el gasto cardíaco, y podemos ver también favorecer el efecto aeróbico, independiente que en este caso sea pasivo, y también efectos de evitar las trombosis venosas profundas y las éstasis venosas que se generan. Entonces creo que hay un beneficio sistémico al hacer una movilización pasiva, si cumplimos con los protocolos, por supuesto, de movilización en la etapa en que debe ser, como lo expliqué de acuerdo al estudio de Morris del 2008, en el cual si hacemos una etapa primaria pasiva y con un protocolo bien implementado, creo yo que los beneficios sí se ven desde el punto de vista en estos pacientes full sedados. Y además podemos agregar la estimulación con electroestimulación, en estos pacientes, que también tenía los beneficios como se explicaron en la clase. Gracias, Oscar. Bueno, les agradecemos, Daniel y Oscar, por sus presentaciones. Les recordamos a todos los oyentes que estas presentaciones se van a estar subiendo la próxima semana a la página de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva.
Agradecemos que nos hayan acompañado, así que muchas gracias. Hasta luego.